Bienvenidos de nuevo. Continúen apoyándonos para que podamos traer más historias emocionantes. No olviden dar me gusta y seguir nuestro canal. Ahora, acompáñenme para escuchar lo interesante de esta nueva historia. En este mundo escolar tan competitivo, solo los fuertes tienen voz, mientras que los débiles solo son oprimidos en el fondo de la sociedad. Apenas pueden luchar por sobrevivir, marcando el comienzo del viaje de venganza de alguien que fue acosado en el aula de una escuela secundaria. La voz del maestro resuena desde lo alto, declarando severamente el inicio del examen y subrayando que hacer trampa está prohibido. Entre los alumnos, un joven con rostro sombrío y un bolígrafo en la boca observa atentamente su cuaderno. Sin embargo, en realidad, está escribiendo su testamento, abrumado por el pensamiento de que su final está cerca. Ha decidido plasmar sus últimas reflexiones. Todo lo que ha vivido en el ámbito escolar es como una pesadilla. En su cumpleaños, sus compañeros le dieron un regalo especial, una paliza brutal. Los matones se divirtieron torturándolo, tratando a In Ja-jun como si fuera menos que un perro. Le tiraban comida al suelo y le ordenaban que la comiera, mientras tomaban fotos para presumir sus logros en las redes sociales. In Ja-jun anotó todo en su testamento. Sabía que los humanos son una especie con gran capacidad de adaptación, pero por mucho que lo maltrataran, no podía aceptar esa crueldad entre personas. Pero Lee Jo-jun y su pandilla lo veían como un simple juguete para satisfacer sus deseos sádicos. No solo tenía que soportar los golpes de Lee Jo-jun, sino también las miradas despectivas y las risas de quienes lo rodeaban. Ha-jun sentía como si estuviera desnudo, expuesto ante la mirada del mundo entero, lo que lo hacía odiar aún más su vida. Esa es la razón por la cual Ha-jun quería irse de este mundo en paz. Después de alternar entre el examen y su testamento, finalmente terminó su carta de despedida. Se sintió orgulloso de su habilidad para escribir, y si hubiera un concurso de testamentos, estaba seguro de que ganaría el primer premio. Allí sentado, fantaseaba ingenuamente sobre la vida que seguiría después de su partida. Quizás Lee Jo-jun pagaría por lo que le hizo. Aunque no pudiera verlo, solo imaginarlo le daba algo de satisfacción. ¿Y su familia? ¿Cómo se sentirían? El hermano mayor de Ja-jun, un ratón de biblioteca, probablemente seguiría absorto en sus estudios en el funeral, sin importar la muerte de Ja-jun. Y Seon probablemente solo estaría jugando con su teléfono, y sus padres ya no tendrían que preocuparse por un hijo inútil y mal estudiante como él después del examen. Ha-jun regresó a casa con pasos pesados, cargando el deseo de despedirse de su familia antes de tomar una decisión final. Pero la cena era silenciosa, no había con quién hablar. Miró a su hermano y le preguntó, «Oye, ¿dónde está mamá?» Pero él solo respondió sin levantar la vista de su libro, «No sé, supongo que llegará tarde». Después de eso, se levantó y se fue a su habitación para seguir estudiando. Ha-jun miró a su padre, lleno de dudas y queriendo desahogarse, pero él estaba absorto en las noticias. «No me molestes», gritó su padre, y Ha-jun solo agachó la cabeza, esperando que el sonido del televisor lo cubriera. En la televisión, las noticias eran intensas, mientras la policía anunciaba la identidad del acosador y asesino de estudiantes en una escuela secundaria. El criminal se había entregado después de causar la muerte de 7 compañeros de clase. El caso se ha convertido en el centro de atención. Periodistas se agolpan para capturar la información. El asesino, de pie frente a ellos, sin remordimiento alguno, declara, «Yo no soy un asesino. Si no se hubieran burlado de mi familia, si no hubieran convertido mi vida en un infierno, tal vez no habría pagado este precio». Sus palabras fueron como un puñal para quienes habían sido afectados. La rabia en Ha-jun se encendió. Apretó los dientes al recordar a los que lo habían atormentado. Las palabras del asesino eran absurdas, haciendo que las familias de las víctimas se llenaran de ira. Además, incitaba a otros que sufrían acoso a rebelarse. «Limpien la basura de la escuela, como yo lo hice hoy. Nunca se quiten la vida, solo hará todo peor. Su familia solo sufrirá más», dijo el asesino. «Pase lo que pase, deben sobrevivir. Si quieren morir, váyanse a morir, idiotas». Las palabras del asesino fueron como una bofetada para Ha-jun, despertándolo. «¿Por qué debería morir si no he hecho nada malo? Todo esto es culpa de esos animales». Esa noche, Ha-jun no pudo dormir. Se quedó despierto revisando su teléfono, buscando información sobre el caso del asesino. Miles de escenas horribles pasaban por su mente, imaginando convertirse en un asesino. Pero el valor de Ja-jun no era lo suficientemente fuerte. Se dio cuenta de que no podía hacer eso. La desesperación lo invadió y lloró, lamentándose por su propia impotencia. Si esto sigue así, nada cambiará jamás. Ha-jun solo deseaba una vida tranquila. ¿Por qué era tan difícil? Rogó, «Ha-jun, ayúdame a enfrentarme a Lee Jo-jun». Pero no podía actuar, no tenía a nadie más que a él mismo.
Finalmente, decidió conseguir un cuchillo y practicar en una almohada. Su rostro reflejaba una expresión aterradora. Había tomado una decisión. Su objetivo sería Lee Jo-jun, nadie más. A la mañana siguiente, debía ir a la escuela como siempre, aunque su mente estaba en otro lugar. Toda la noche había pensado en cómo enfrentar a Jo-jun, pero al llegar a la escuela, se sintió tembloroso y asustado. Antes de poder escapar de sus pensamientos, un golpe fuerte cayó sobre la cabeza de Ja-jun. Lee Jo-jun, con una sonrisa de satisfacción, hizo que Ha-jun perdiera el control. Su mano se deslizó hacia el bolsillo para sacar un destornillador y apuñalar al idiota frente a él. Pero cuando Jo-jun se inclinó, Cha-jun sintió miedo. Toda su determinación desapareció. Involuntariamente recordó la lección sobre el perro de Neville, el cual era entrenado para comer después de escuchar una campana, y eventualmente babeaba al oír el sonido. Jo-jun no era diferente. Después de tantas veces siendo acosado, con solo ver a Lee Jo-jun, se encogía y no podía hacer nada. El destornillador en su mano se fue soltando, al igual que su voluntad de luchar. El resultado fue que recibió golpes sin piedad. Guardó el arma en su escritorio, aceptando los golpes sin atreverse a resistir. Pero el apetito sádico de Lee Jo-jun aún no estaba satisfecho. Dijo, «Esto no puede ser un cumpleaños normal para ti. Tenemos que hacer una fiesta con amigos. Sígueme». Al oír eso, el rostro de Ha-jun se llenó de sudor, mostrando su miedo evidente. Después de clases, fue agarrado por el cuello y obligado a seguir a Lee Jo-jun y su grupo. Lo llevaron a una construcción abandonada, donde habían preparado comida y bebida para la fiesta de cumpleaños. Al ver el alcohol, Ha-jun le dijo a Jun, «Nunca he bebido antes». Pero a Jo-jun no le importaba en absoluto. Lo amenazó, «Si no bebes, no vas a regresar a casa hoy». Esa bebida horrible que Jo-jun preparó, con refresco, alcohol y quién sabe qué otras cosas, junto con un escupitajo, fue presentada ante Ha-jun. Ha-jun intentó resistirse, pero no llegó muy lejos. Antes de poder terminar de hablar, recibió un golpe en la cara. Con una expresión amenazante, Jo-jun le dijo, «Ha-jun, ¿quieres repetir eso? Dilo otra vez, a ver qué pasa». Sin salida, Ha-jun no sabía qué hacer. Beber o no, ambas opciones llevaban a una golpiza. Los tres tipos frente a él incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Sin otra opción, Ja-jun tomó un sorbo, tragando el líquido repugnante. Apenas terminó de beber, vomitó de inmediato por el sabor asqueroso. La naturaleza bestial de Lee Jo-jun se intensificó aún más. Si no bebía, lo golpearían hasta la muerte. Los tres tipos grababan todo con sus teléfonos sin remordimientos. Ja-jun, sin palabras, bebió un sorbo, tragándose el asqueroso brebaje. Al terminar, vomitó inmediatamente, incapaz de soportar el sabor. Pero eso no satisfacía a Lee Jo-jun. Con una sonrisa maliciosa, dijo, «Si ya vomitaste, entonces límpialo con la lengua. Date prisa. Si no, te obligaré a beber otro vaso. Hoy no te vas hasta que lo termines». Cuando ya era de noche, Jo-jun se había tragado toda la bebida junto con algo de comida, pero aún no había escapado de las garras de Lee Jo-jun. Jo-jun ordenó a sus amigos que trajeran más bebidas para divertirse aún más. Ja-jun estaba mareado, su estómago revuelto, a punto de estallar. En un momento de desesperación, decidió levantarse y huir del sitio abandonado. Ya no quería soportar esa tortura. No quería vivir como un perro más. Sin embargo, Lee Jo-jun sonrió, sabiendo que planeaba huir. Ja-jun apenas había avanzado cuando Jo-jun lo atrapó. Inmediatamente fue tirado al suelo. Jo-jun lo sujetó por el cuello, lo aplastó y lo golpeó sin piedad. Jo-jun solo podía cubrirse, sintiendo que moriría si no hacía algo. Finalmente, Jo-jun se detuvo, se agachó, agarró la cabeza de Ja-jun y le ordenó, «Levántate. Sabes que hoy no te dejaré ir fácilmente, ¿verdad?» Ha-jun fue arrastrado como un perro, mientras pensaba en su suerte. No entendía por qué tenía que vivir así. Ni siquiera se había resistido una sola vez contra ese tipo, siempre sintiéndose aterrorizado al verlo. Cada vez que sucedía, su mente se quedaba en blanco y su cuerpo no podía hacer nada. De repente, Ja-jun se dio cuenta de algo. Si no veía su cara, tal vez podría reunir valor. Ha-jun empujó a Jo-jun hacia adelante, haciéndolo tambalear. Jo-jun se volvió con furia en los ojos y en ese momento un camión pasó volando y el desastre ocurrió. La escena cambió a una construcción abandonada, donde dos amigos de Jo-jun estaban esperando al jefe con la comida, riéndose de la humillación que Da-run había soportado. De repente, un alboroto llamó la atención de los dos. Se abrieron paso entre la multitud, con expresiones de pánico al ver la escena frente a ellos. Ha-jun corría como loco, chocando con la gente en su camino. Las personas que lo veían evitaban hacer un gran alboroto. En ese momento, el rostro de Ha-jun mostraba una ferocidad aterradora. Poco después, su furia comenzó a disiparse, pero sus manos aún temblaban. Ha-jun había empujado a Jun justo enfrente del camión y sabía que este era su nuevo comienzo, sin importar lo que tuviera que hacer para sobrevivir.
Esa noche, regresó a casa con la cabeza cubierta, lleno de arrepentimiento. Quería confesar todo, pero sabía que no podía ocultarlo por siempre. La imagen de Jo-jun siendo arrollado invadía su mente, y Cha-jun salió corriendo, como si estuviera huyendo. En su mente solo había un pensamiento. Su acto fue en defensa propia. La mente de Cha-jun era un campo de batalla. Una parte de él creía que se había pasado de la raya, mientras que otra insistía en que, de no haber actuado, él habría sido la víctima. Al final, Cha-jun aceptó un hecho. Realmente quería vengarse. Al día siguiente, esos pensamientos rondaban su cabeza. Hoy era el último día de su vida como estudiante, por eso Ha-jun caminó hacia la escuela sin prisa, ignorando todo a su alrededor. La imagen de su enemigo, Jo-jun, giraba en su mente. No quería entrar a clase sin ver su rostro. Paso a paso, subió las escaleras del pasillo. El ambiente estaba en silencio, pero dentro de él, la inquietud aumentaba. ¿Había algo diferente? ¿Podría ser que el estado de Lee Jo-jun era peor de lo que pensaba? El rostro de Ja-jun se iluminó por un instante. Si ese era el caso, ya no tendría que soportar el acoso, ¿verdad? Pero inmediatamente, él mismo apagó esa esperanza. Sabía que había cometido un delito, y pronto llegaría el precio a pagar. A solo un paso, sería forzado a unirse a la pandilla de Jo-jun. Frente a la puerta del aula, Ja-jun sintió su corazón latir con fuerza, sin atreverse a abrirla. Imágenes horribles pasaban por su mente. ¿Acaso lo esperaban soldados de Jo-jun detrás de esa puerta para atraparlo? Con pasos suaves, Ha-jun exploró el interior. El aula estaba como siempre, pero muy distinta al miedo que Ha-jun imaginaba. Las conversaciones de los estudiantes antes de la clase se oían como siempre. Los alumnos ejemplares se preparaban para estudiar. Todo parecía igual, salvo por una diferencia. El asiento de Lee Jo-jun estaba vacío. Comenzó la clase, y el profesor subió al podio con voz tranquila. El profesor tenía una noticia triste para compartir con la clase. La noche anterior, Jo-jun había tenido un accidente de tráfico camino a casa. Fue atropellado por un camión y seguía en coma, con heridas graves. La clase empezó a murmurar, y el profesor pidió silencio para continuar con el reporte de la policía. El accidente ocurrió porque Jo-jun cruzó la calle sin permiso. En ese momento, todo parecía venirse abajo para Ja-jun. ¿Eso significaba que estaba fuera de peligro? Ja-jun apretó los dientes y se cubrió el rostro para intentar calmarse. No se permitiría pensar de esa manera. Si lo hacía, sería tan despreciable como Lee Jo-jun. Con decisión, Ja-jun optó por confesarse. Quería aliviar su conciencia, pero luego pensó en disfrutar de una vida normal por un poco más de tiempo. Una vida sin violencia, sin amenazas, sin el temor de enfrentarse a Lee Jo-jun. Jo-jun lloró al pensar en su propio destino. Una vida tan hermosa, ¿y ahora debía renunciar a ella? Mientras Ja-jun lloraba, los dos compañeros de Jo-jun se acercaron. Uno de ellos se burló, señalando a Cha-jun y diciendo: «Oye, Cha-jun, fuiste tú quien empujó a Jo-jun, ¿verdad?». Con los ojos llenos de lágrimas, Ha-jun se giró sorprendido hacia el otro, quien miraba incómodo y jalaba a su amigo diciendo: «Disculpa, él habla demasiado». A pesar de ser arrastrado, el otro no dejaba de decir: «Ayer los vi juntos, ¿no?». Los dos siguieron hablando, sin dar importancia a lo que decían. Ha-jun miró a su alrededor en la clase, sintiendo que la atmósfera había cambiado. Aquellos que solían intimidarlo ya no se atrevían a molestarlo. Sin el líder, esos cobardes no tenían fuerza. Esos perritos ya no causaban problemas. El aula había vuelto a la paz. Ja-jun se paró junto a la ventana. Si todo había mejorado tanto, quizás había hecho algo correcto. Si el destino lo había dispuesto así, que fuera lo que tuviera que ser. Decidió ignorarlo, pero justo en ese momento, Ja-jun vio algo. Un coche de policía se acercaba a la escuela. Todos estaban alterados, sin saber el motivo de la presencia policial. Un compañero abrió la puerta y llamó a Ha-jun. «El profesor te necesita en la sala de maestros con urgencia». Apenas entró, Ha-jun quedó impactado al recibir una tremenda sorpresa. El asombro era evidente en su rostro. Aunque estaba mentalmente preparado, este golpe fue demasiado. Según la policía, estaba arrestado por intento de asesinato. Todo a su alrededor se volvió sombrío. El profesor se levantó en su defensa. ¿Están seguros? Claramente fue un accidente. A pesar de los intentos del profesor por defenderlo, la evidencia era demasiado clara. La policía había captado imágenes de Ja-jun empujando a Jo-jun. Todo apuntaba directamente hacia él. Su sueño perfecto terminó tras una breve clase, un sueño que para otros podría haber sido ordinario. Pero para él, ese sueño jamás podría hacerse realidad. En esta vida, los dioses no existen, pensó, porque no le habían otorgado la felicidad como a los demás. Ha-jun comenzó a llorar, no por arrepentimiento, sino porque este mundo solo veía las cosas desde un solo lado. Cada vez que sucedía, sentía su corazón como una piedra pesada en su pecho. En el tribunal, al declararle a Ha-jun de intento de asesinato, se confirmaba su culpabilidad,
lo que en este caso equivalía a homicidio. Pero afortunadamente para Jejun, se consideró que él era la víctima de Lee Jo-jun. Además, el acusado había sido obligado a beber hasta embriagarse, por lo que el tribunal decidió reducir su sentencia. Ha-jun recibió una sentencia suspendida de 2 años, evitando la prisión. Pero lo peor de todo fue que su propia familia lo abandonó. Su padre con frialdad le dijo: «Oye, Ha-jun, arregla tus problemas escolares tú mismo». En la reunión del consejo escolar, todas las acusaciones cayeron sobre el joven acosado. Él era la vergüenza de la escuela. No tendría oportunidad de justificar sus acciones, y entonces el veredicto se dictó. Ha-jun, desde hoy, expulsado oficialmente. El rostro de Ha-jun mostraba incredulidad. Ha-jun caminaba lentamente por el pasillo, ignorando las miradas de quienes lo rodeaban, los murmullos y las risas de desprecio, mezcladas con algo de empatía. Escuchaba claramente cada palabra, apretando los puños con odio. No podía creerlo, esa gente no tenía compasión. No podía entender. ¿Por qué podían decir esas cosas cuando él era la víctima diaria? Si la escuela era un infierno, entonces el único lugar de paz era su hogar. Pero la realidad es distinta. Ha-jun se arrodilló en la puerta de su casa, y su padre, sin mirarlo, le dijo fríamente: «¡Lárgate de aquí!». Esas palabras fueron como un rayo fulminante. Ha-jun, entre lágrimas y mocos, se levantó y se alejó con pasos pesados. Al voltear la mirada, vio a su familia, en una escena desoladora como si una tormenta se aproximara. La fuerte lluvia de esa noche lo dejó sin lugar a dónde ir, vagando por las calles con solo un chocopié en la mano. Aún no entendía por qué las cosas habían llegado a este punto. No quería causar problemas, solo deseaba una vida normal. Sin embargo, tanto la escuela como su familia le habían dado la espalda. Sin rumbo, Ha-jun se adentró en un oscuro callejón y de repente un grupo de matones apareció frente a él. Eran los mismos que solían acosarlo junto a Lee Jo-jun. Los 4 matones se reían diciendo: «¿Crees que podrás volver a casa tranquilamente después de lo que le hiciste a Ho?». Sin perder tiempo, todos se lanzaron sobre él, golpeándolo con fuerza. Ha-jun solo podía cubrirse, sintiendo como si su cuerpo se rompiera en pedazos. No podía hacer nada contra esos tipos enormes. Finalmente, después de golpearlo, los matones se detuvieron. Uno de ellos le pisó la cabeza con frialdad y le dijo: «Cállate, Ha-jun, eres cruel. Aunque Jo-jun te tratara mal, ¿cómo pudiste hacerle eso?». Los matones dijeron que, en nombre de Jo-jun, que estaba en el hospital, le obligarían a pedir perdón. Luego, uno de ellos le ordenó a Ha-jun que ladrara en señal de disculpa. Si no lo hacía, continuarían golpeándolo hasta que se quedara destrozado. En ese momento, Ha-jun pensó en su destino miserable, en lo injusta que era su vida. Lee Jo-jun lo había derribado cientos de veces sin consecuencias, mientras que él solo soportaba el dolor. Ha-jun gritó, sin comprender en qué se había equivocado. Los verdaderos culpables eran esos perros que lo destrozaban. Al escuchar esas palabras, uno de los matones, enfurecido, se agachó, le sujetó el cuello y comenzó a golpearlo en la cara. Quería que Ha-jun se callara a la fuerza. En medio de la agresión, el instinto de supervivencia de Ha-jun se despertó con intensidad. Temblando, extendió la mano y encontró un ladrillo en el suelo. El matón también notó su intención, pero era demasiado tarde para evitarlo. El ladrillo impactó en su cabeza con un ruido fuerte que probablemente se oyó en todo el barrio. Ha-jun, enloquecido, se levantó, usando el ladrillo como arma de venganza. La escena era aterradora, llena de sangre. El matón cayó inconsciente sin que nadie se diera cuenta de cuándo sucedió. En ese instante, Ha-jun supo lo que debía hacer. Los otros, horrorizados, comenzaron a retroceder al ver a Ha-jun aún sosteniendo el ladrillo, con una mirada encendida. Observándolos intensamente, una idea atrevida surgió en su mente. Ha-jun quería acabar con todos los que lo habían acosado. Solo así podría vivir en paz. Pero la realidad era que estaban en superioridad numérica. Ha-jun tenía solo un ladrillo, mientras ellos llevaban palos. ¿Podría vencer? Ha-jun, con el rostro lleno de incredulidad, no dijo una palabra cuando todos se lanzaron hacia él desde todas direcciones. Solo podía cubrirse y soportar los golpes. Pero si seguía así, sería como siempre. Sabía que debía resistir. Ha-jun agitó el ladrillo desesperadamente. Fue increíble. Ha-jun acertó. Uno de ellos soltó su palo y se apartó, quejándose de dolor. Pero a cambio, Ha-jun recibió un golpe en la nuca que lo derribó, permitiéndoles golpearlo sin piedad. Después de un rato, 2 de los matones lo levantaron, y el líder lo agarró del cabello y le preguntó: «¿No vas a responderme? ¿Crees que no me atrevo a hacerte nada? Levanta la cabeza y ladra como antes». Al levantarle la cabeza, el rostro ensangrentado y la expresión aterradora de Ha-jun sorprendieron al líder, quien gritó: «¡Este loco! ¿Cómo te atreves a mirarme así?». Esa mirada solo enfureció más al líder. Tomó un palo y lo acercó al rostro de Ha-jun, como si ese fuera el fin.
pero inesperadamente una voz interrumpió. «Todos, deténganse». Un nuevo personaje apareció, sosteniendo una caja de fideos, y le preguntó al grupo, «¿Qué están haciendo en la casa de alguien más?» Era el chico Kabang. Sin mucho que decir, las palabras surgieron en su mente. «Golpéenlos hasta dejarlos tiesos». Todos ellos solo eran una broma para él. El chico dijo con calma, «¿Por qué no se largan y me dejan cenar en paz?» Los matones, confundidos, no entendían de dónde había salido ese tipo, pero el líder, en tono amenazante, le respondió, «¿Es tuyo este lugar? ¿Quién eres tú, un mendigo que apareció de la nada? Lárgate mientras estoy hablando». Sin inmutarse, el chico respondió, «No estoy bromeando, este es mi lugar». Señaló una almohada frente a él y añadió, «Ese también es mi cojín, aunque ahora está manchado de sangre». El matón de cabello morado, intimidado por sus palabras, se acercó al chico, pero antes de que pudiera relajarse, una caja de fideos voló directo a su cara. Sin vacilar, el chico saltó y dio una patada perfecta en el rostro del matón. La escena atemorizante dejó a todos paralizados, pero entonces los compañeros del matón morado intentaron atacar al chico. Sin embargo, parece que se equivocaron al enfrentarlo. En cuestión de segundos, cada uno fue derrotado sin esfuerzo. El líder, al ver a sus aliados caer, no podía contener su rabia y se lanzó con un palo para atacar al chico. Pensando que tendría alguna ventaja, el líder se lanzó, pero con solo una patada, el matón quedó sin fuerzas. Ha-jun, observando desde un lado, no podía creer lo que veía. Aunque el estilo del chico era inusual, no había duda de que era extremadamente fuerte. Él solo era capaz de derrotar a todo el grupo sin esfuerzo. La escena cambió, y el líder estaba siendo castigado con tirones de orejas y golpes en la nariz. Los golpes le hicieron suplicar, pero el chico sonrió y le dijo, «No te preocupes, no te vas a morir, solo te sangrará la nariz». Viendo la pelea, Ha-jun se sintió satisfecho. Se acercó al chico y le dijo, «Aunque no sé por qué me ayudaste, realmente te lo agradezco. Pero espera, parece que hay un malentendido. Él solo quiere echarnos a todos para poder comer su ramen». Pero la caja de fideos que le acaban de tirar a la cara a ese tipo, ¿qué más hay para comer? Al ser expulsado, se fue con expresión melancólica, dando cada paso en silencio. De repente se giró, le dio unas palmaditas en el hombro al otro chico y le pidió que le ayudara a volverse fuerte. Pero antes de que pudiera terminar mis palabras, el tipo comenzó a enfurecerse, listo para darle un puñetazo a Ja-jun. Ja-jun cerró los ojos del miedo, rogando, «Por favor, déjame hablar solo una vez, te compraré ramen». Al oír sobre comida, el chico aceptó de inmediato. Ja-jun lo llevó a comprar otro paquete de ramen, después de que el anterior se había caído. Al escuchar toda la historia, incluida la parte de empujar al tal Jo-jun, el chico se rió a carcajadas y comentó, «Parece que Ha-jun empieza a caerme bien». Pero cuando mencionaron enseñarle a Ha-jun a pelear, él negó con la cabeza, «No puede ser». Ha-jun se mostró sorprendido, mientras el chico comenzaba a explicarle que, además de ser problemático, había otra razón aún más importante. Ha-jun nunca había peleado antes. Su vida era como la de una flor protegida en un invernadero. Si quería aprender a pelear, tendría que salir con él, pero allá afuera, Ha-jun seguramente acabaría muerto. Después de oír esto, Ha-jun gritó, «Puedo hacerlo. No importa lo que pase, me adaptaré. Vamos, chico, ignora esas palabras y aléjate de aquí. Él, con buenas intenciones, te está advirtiendo que no estás listo. Vuelve a casa. Si sigues insistiendo en venir conmigo, no te quejes después». Una vez más, Ha-jun cayó en la desesperación. Solo deseaba cambiar su vida. ¿Pero por qué era tan difícil? Al día siguiente, Ha-jun aún no se daba por vencido. Lo seguía a escondidas, con una sola idea en mente. Si no estaba dispuesto a enseñarle, él aprendería observándolo. Ja-jun empezó a imitar todo lo que el chico hacía en un solo día. Entonces se dio cuenta. La vida del chico era como una lucha constante por la supervivencia. Ha-jun tuvo una revelación. Había gente que vivía de esa manera. Luego se preguntó, ¿realmente servirá de algo seguirlo? Sin acabar de pensar, Ha-jun presenció cómo el chico peleaba, dejando a todos en el suelo, mientras el líder rogaba por piedad. Pero Ha-jun no tenía intención de perdonarlo. El grito resonó como un trueno. El otro chico ya no tenía fuerzas para resistir. Desde su posición, Ha-jun pensaba que si hacía lo mismo, tal vez podría vengarse. Sin embargo, parece que el chico se dio cuenta de que Ja-jun lo estaba siguiendo de cerca. La misma escena de siempre se repetía, y le preguntó, «Oye, ¿por qué me sigues desde ayer? ¿Es que quieres aprender a pelear para vengarte?» Una pregunta que fue directo al grano. En ese momento, Ha-jun tembló, pero no pudo esconder la chispa de alegría en sus ojos, y respondió, «Por supuesto». El chico se rió de una manera siniestra y accedió a enseñarle a Ha-jun cómo pelear. Ha-jun estaba asombrado, sin entender por qué había aceptado tan fácilmente esta vez, cuando ayer lo había rechazado. Pensó que recibiría lecciones de combate,
pero en vez de eso, lo llevó al lugar donde Park Jong-hyun, quien lo había golpeado en la obra en construcción, estaba. Recordando ese día, Ja-jun había usado un ladrillo para derribar a alguien, un verdadero instinto de supervivencia. Pero eso no fue suficiente, fue solo un acto impulsivo. Y si realmente quería venganza, primero tendría que cambiar su percepción sobre ellos. Mientras tanto, Jung-hyun, lleno de ira, llamó a sus compañeros para reunir a todos y atrapar a Ja-jun y al que lo había golpeado. Sin saber desde cuándo, Ja-jun estaba encaramado en la pared trasera, como un lobo acechando, mientras el otro chico seguía fumando, sin darse cuenta. En la escuela, Jung se disculpó de repente con Ja-jun por todas las bromas que le hicieron, como bajarle los pantalones frente a las chicas o obligarlo a beber agua del baño. Jung-jun realmente era un actor de primera. Su expresión de tristeza hacía que cualquiera se estremeciera, como si estuviera pidiendo perdón, extendiendo la mano para reconciliarse. Pero tan pronto como le dio la mano, Jong-hyun mostró su verdadero rostro, apretándole la mano con tanta fuerza que parecía que sus huesos estaban a punto de romperse. Jung-hyun, que mide 1,87 metros, había sido una estrella de béisbol, pero fue expulsado del equipo por acosar a sus compañeros. Con su fuerza de 84 kilos, Ja-jun no podía resistirse. El grito de dolor de Ja-jun resonó, pero Jong-hyun no mostró piedad, amenazándolo fríamente. Así es como te pediré disculpas todos los días. Volviendo al presente, Ja-jun dudaba, diciéndose que no podía tener miedo. Si lograba ejecutar su plan, todo saldría bien. Desde lo alto de la pared, Ja-jun saltó, golpeando con fuerza en la espalda de Jong-hyun, haciendo que cayera de cara al suelo. El otro chico no pudo evitar admirar la maniobra arriesgada. Ja-jun aterrizó con seguridad, pensando que había logrado su objetivo, con la euforia de alguien que acaba de alcanzar un sueño. Pero esa alegría fue efímera, ya que Jong-hyun lo atacó de nuevo, dándole un puñetazo sin contenerse. El dolor hizo que el cuerpo de Ja-jun temblara intensamente. Jong-hyun, mientras se frotaba el cuello, comentó molesto: «Pensé que eras Ja-jun, pero eras tú». Luego se lanzó hacia él, golpeándolo brutalmente, sin compasión. El chico al lado miró con una expresión de disgusto. El primer golpe estuvo bien, pero ahora todo estaba perdido. Sin necesidad de más pruebas, esta vez las heridas eran peores que nunca. En ese momento, Jung-hyun pateó a Ja-jun directamente hacia el basurero, disfrutando mientras lo miraba con desprecio, recordando su pasado como atleta. ¿Y qué podía hacer Ja-jun con su cuerpo pequeño contra él? Mientras se acercaba lentamente, de repente, una bolsa de basura voló directo a su cara. Ja-jun se levantó, listo para pelear, sorprendiendo al otro chico. Aprovechando la oportunidad, Jung-hyun no se dio cuenta de que Ja-jun se acercaba como un rayo. Pensó que lo atacaría ferozmente, pero no, Ja-jun solo lo abrazó con fuerza alrededor de la cintura, intentando derribarlo. Pero al final, Ja-jun terminó siendo contrarrestado, y Jung-hyun lo empujó contra la pared, golpeándolo repetidamente. Ja-jun intentaba copiar el estilo de pelea del otro chico, pero falló. Atrapado contra la pared, Ja-jun intentó usar 2 dedos para pinchar los ojos de Jung-hyun, pero fue inútil. Jung-hyun le agarró los dedos y los dobló hacia atrás, haciendo que Ja-jun gritara de dolor. Jung-hyun, furioso, no podía creer que alguien tan débil como Jun se atreviera a responder. La rabia estaba escrita en su rostro, mientras que Ja-jun ya no sentía miedo y se rehusaba a retroceder. En lugar de eso, comenzó a responder. ¿Aún no piensas bajar esa mirada? Esta actitud enfureció a Jong-hyun, quien empezó a bofetear a Ja-jun sin parar. Ja-jun lanzó una mirada fría, con la cabeza llena de un solo pensamiento: hacer que estos tipos paguen por lo que le hicieron. Su vida había cambiado completamente por culpa de ellos. Anteriormente, Jang le había preguntado al chico: «Solo quiero vengarme de los de Park Jong-hyun. ¿Por qué no quieres ayudarme?» Pero el chico solo le dio la espalda, sin responder, porque sabía que Ja-jun no tenía la fuerza suficiente. Al darse cuenta de que debía cambiar, Ja-jun aceptó que se encargaría de la venganza por sí mismo, aunque las probabilidades fueran bajas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un ruido extraño detrás de él. El chico se dio la vuelta, claramente sorprendido. No podía creer que Ja-jun fuera capaz de hacer algo así. La verdad es que Ja-jun había sido acorralado y sacó un cuchillo envuelto en papel, apuntando al estómago de Jong-hyun. Este, asustado, se congeló ante la locura de Ja-jun. Aprovechando la situación, Ja-jun se lanzó y empujó a Jong-hyun al suelo. Aunque estaba seguro de su fuerza, frente a un loco con un cuchillo, no podía mantener la calma. Jong-hyun huyó rápidamente, mientras Ja-jun corría hacia un callejón sin salida. El miedo lo invadió cuando se dio la vuelta y vio a Ha-jun acercándose con el cuchillo en la mano. Con el cuchillo en la mano, Ha-jun finalmente tomó la iniciativa. No le quedó otra opción que recibir los golpes de Ha-jun, mientras solo podía esquivar con miedo.
temiendo que si reaccionaba mal, Ja-jun lo apuñalaría. Después de ser golpeado repetidamente, levantó la mano en señal de rendición, rogando piedad mientras se disculpaba por haberlo acosado. ¿Era así de fácil? Ha-jun no mostró ninguna compasión y continuó golpeándolo sin descanso. Lo que Ha-jun había soportado era mucho más doloroso. Había vivido en humillación, soportando lo insoportable, incluso arrodillándose para pedir piedad, pero ahora, para Ha-jun, no había lugar para el perdón. La mente de Ja-jun estaba llena de pensamientos de muerte. Su desesperación le hizo bajar la guardia. Jong-jun rápidamente le agarró el brazo y trató de quitarle el cuchillo. Con su fuerza abrumadora, Jong-jun recuperó el control, sin compasión, y dirigió el cuchillo hacia él. El otro chico se quedó helado al ver esto. Pero no ocurrió ninguna tragedia, ya que el cuchillo solo perforó el pie de Ja-jun, revelando que era solo una regla envuelta en papel. Al darse cuenta de la broma, Jung-jun se enfureció aún más, y el otro chico miraba la pelea con una perspectiva completamente nueva sobre Ja-jun. Resulta que Ja-jun había seguido las instrucciones de Dae-job desde el principio hasta el final. La idea de convertir una regla en un cuchillo fue realmente ingeniosa, mostrando que Ja-jun tenía una habilidad para improvisar de forma impresionante. Sin embargo, eso no fue suficiente, y Ja-jun siguió soportando los golpes de Jong-hyun, cuyo enojo estaba en su punto máximo, sin importarle si Ja-jun se desmayaba. Porque él era un verdadero lunático, Park Jong-hyun del equipo de béisbol, quien en su locura seguía golpeándolo, hasta que de repente sintió su cabeza húmeda, pensando que era lluvia. Al mirar atrás, se dio cuenta de que el otro chico estaba vertiendo agua sobre él. La sangre de sus heridas caía en cascada, pero en su frenesí había olvidado quién era el que lo había dejado tan maltrecho. Jong-jun corrió hacia el chico, pero antes de que pudiera acercarse, recibió una patada que lo hizo volar hacia atrás. El chico, con una expresión de lástima, le dijo a Ja-jun: «Perdiste. No puedo enseñarte a pelear». Tras escuchar esto, Ja-jun no pudo contener su ira. Estuvo tan cerca de ganar. La impotencia lo hizo golpear el suelo con fuerza, sintiendo que su vida siempre estaría dominada por ellos. De repente, el chico se agachó frente a Ha-jun y le dijo: «Aún quieres volverte fuerte, ¿verdad? Entonces te daré una última oportunidad, pero esta vez será más difícil. ¿Podrás hacerlo?». Al escuchar esto, Ha-jun rompió a llorar. Una vez más, tenía una oportunidad para cambiar su destino. El chico lo guió sin decir una palabra. Cuando Ha-jun preguntó, el chico le respondió: «¿Piensas que los de la escuela son lo peor en este mundo? Esa idea es demasiado simplista. Los de la escuela no son rival para estos tipos». La expresión seria y desconocida del chico hizo que a Ha-jun le recorriera un escalofrío mientras lo escuchaba decir: «Salir de la escuela no es el final. Aún queda la vida oscura en las calles, donde aquellos que no tienen nada que perder son realmente peligrosos». La voz del chico se volvió sombría al mencionar a esos tipos. El lugar donde estaban parados era el centro de esa gente peligrosa. Ha-jun sintió un escalofrío, con el corazón acelerado. Aún no comprendía por qué el chico lo había llevado allí. Ha-jun fue conducido a una casa, pero antes de que pudiera hacer algo, el otro lo empujó con una sonrisa siniestra. Solo le dijo: «Encuentra la manera de sobrevivir aquí». La puerta se cerró lentamente ante la mirada aterrorizada de Ha-jun, quien al voltear vio a 3 personas, 2 chicos y una chica. Ha-jun se quedó helado al ver la escena. El líder, posiblemente el tipo pelirrojo, estaba sentado en una silla y le preguntó: «¿Viniste aquí a aprender a pelear, verdad?». Ja-jun, arrodillado en el suelo, respondió apresuradamente. Tras escuchar toda la historia, el grupo dedujo que quien había arrojado a Ha-jun allí era Do Han-yu, y comenzaron a hacerle algunas preguntas para ver qué podía hacer. El resultado fue que Ha-jun no sabía nada y era completamente inútil. El tipo pelirrojo, Cha Dae-job, frunció el ceño, sin entender por qué Han-yu había traído a un inútil como él, pero tampoco podía echarlo por respeto a Han-yu. Esa noche, a Ha-jun le asignaron un lugar para dormir, pero nada cómodo, ya que solo le permitieron quedarse en el cuarto de la lavandería. The Rock soltó una risa maliciosa y le dijo: «No necesitas agradecerme, porque no te doy un lugar gratis. Tendrás que pagarlo con tu cuerpo». Al oír esto, la cara de Ha-jun se puso pálida. Desde ese día, Ha-jun tuvo que hacer todas las tareas del hogar, desde limpiar los baños hasta cocinar. Pero no se quejaba, ya que al menos tenía un refugio y no recibía palizas. Sabía que había otros vagabundos y personas sin hogar que no eran tan afortunados como él. Y para él, esta vida era mejor que ir a la escuela. A la mañana siguiente, cuando salió de la casa, Ja-jun observó la zona. Se dio cuenta de que todos allí realmente eran más crueles que cualquier persona que hubiera conocido antes. Comenzó a sospechar que ese lugar era el refugio de todos los jóvenes fugitivos.
De repente, Ha-jun se cruzó con un tipo de aspecto rudo. Bajó la cabeza, esperando pasar desapercibido, rezando para que lo dejaran en paz. Pero al acercarse, el tipo le exigió que se detuviera, provocándolo sin motivo. ¿Acaso quieres acariciar la pierna de mi novia? Te estoy hablando, ¿me oíste? Si te disculpas inclinándote, quizás te perdone. Ha-jun pensó que solo estaba siendo intimidado para que el otro se luciera frente a su novia. Recordó lo que le había dicho Han-yu. Debía encontrar la manera de sobrevivir en el mundo de estos delincuentes. Al ver que Ha-jun guardaba silencio, el tipo se preparó para darle una bofetada. Cuando estaba a punto de golpearlo, la bolsa de Ha-jun cayó al suelo. Sin dudarlo, Ha-jun aprovechó y le dio un puñetazo en la cara. El tipo se quedó congelado, no por el golpe, sino por la aparición inesperada de Dae-job, quien estaba detrás de Ha-jun desde hacía un rato. Dae-job lanzó al tipo lejos con un solo movimiento. Luego Dae-job y Ha-jun regresaron a la casa, mientras el otro furioso se quedó detrás. Su pandilla intentó detenerlo, ya que se enfrentaban a la familia de Jordan. Pero el tipo, fuera de control, no se contuvo y sacó una navaja para resolver el conflicto con Dae-job y Kim. Se lanzó contra Dae-job, pero este, con una sola mano, lo estrelló contra el suelo. La escena dejó a todos atónitos. La fuerza de Dae-job era impresionante. Con un solo golpe dejó al tipo sin poder moverse, y de inmediato los seguidores de aquel tipo huyeron asustados. Dae-job sonrió con desprecio, llamándolos niñatos inútiles. Ha-jun miró al tipo caído, sintiendo un sudor frío en la espalda. Pensaba para sí mismo que, al parecer, los amigos de Han-yu eran tan fuertes como él. Al rato, el tipo que había sido golpeado recobró la conciencia, pero solo comenzó a golpear su cabeza contra la pared en un arranque de furia. Gritaba como un loco que quería vengarse de Dae-job y de toda la misteriosa familia de Do Han-yu, cuando de repente apareció un extraño y le preguntó si lo decía en serio. Si así era, él estaría dispuesto a ayudar a esa pandilla. El tipo se sorprendió, mientras que Dae-job no le daba mucha importancia a lo ocurrido esa mañana. Estaba descansando tranquilamente en casa, sin saber que alguien lo observaba desde afuera de la ventana. Los matones que habían venido no eran otros que el tipo de antes. Consiguió una enorme bombona de gas y comenzó a llenar la casa con el gas, con la intención de asfixiarlos. Ha-jun, que dormía profundamente, sintió repentinamente la necesidad de ir al baño. Al abrir la puerta, un fuerte olor a gas le golpeó la cara. Dae-job y su compañero ya estaban inconscientes desde hacía un rato. Sin otra opción, Ha-jun tuvo que ventilar la casa, o todos morirían asfixiados. Corrió hacia la puerta y golpeó al matón que estaba allí. Tan pronto como vio al tipo en el suelo, Ha-jun se dio cuenta de que era el mismo de esa mañana. Al ver que lo habían descubierto, salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Ha-jun miró hacia adentro y rápidamente comprendió que el plan era atacar a su familia. El temor lo invadió y salió corriendo de la casa. Antes de eso, había llevado a todos a la azotea, esperando que el aire fresco los hiciera recobrar la conciencia. Al cabo de un rato, el tipo había corrido un buen tramo y estaba jadeando. Seguía sin entender cómo Ha-jun no había dormido en el mismo cuarto que los otros. Si lo hubiera hecho, habría sido fácil acabar con todos. Justo en ese momento, Ha-jun apareció corriendo de la nada. Sabía que antes había sido inútil, pero ahora era diferente. Lo que más deseaba era eliminar a los idiotas como ese tipo. Recordó los días anteriores, cuando seguía a Dae-job, a pesar de que éste se quejaba de lo molesto que era y lo echaba a cada rato. Dae-job no entendía por qué Ha-jun insistía tanto en aprender a pelear. Con una mirada suplicante, Ha-jun le rogaba a Dae-job que respondiera. Al ver cómo Dae-job derribaba a los matones con un solo golpe, Ha-jun soñaba con poder hacer lo mismo. Dae-job, con una expresión de fastidio, pensaba, ¿es que este mocoso no sabe lo que es ser una molestia? Mientras tanto, se preguntaba dónde estaba Go Han-yu, esperando que viniera pronto para llevárselo. Mirándolo, estaba claro que Ha-jun no tenía ningún talento. Enseñarle solo sería una pérdida de tiempo. De repente, Dae-job vio una cuerda para saltar a su lado y una idea se le ocurrió. Se la lanzó a Ha-jun sin mucha esperanza. Ni siquiera estableció un número de saltos, preguntándose si el chico lograría hacer algo. Dae-job había dicho que en sus mejores días llegaba a saltar hasta 100,000 veces. Al escuchar esto, la cara de Ha-jun se puso pálida. Otro día pasó, y Dae-job, bostezando, se preguntaba dónde había estado Ha-jun toda la noche. De repente recordó algo. La noche anterior había hecho un gran ruido. ¿Podría ser que Ha-jun realmente tuviera la intención de imitarlo y saltar 100,000 veces? Pero tal vez no sea tan estúpido, ¿verdad? Pero cuando Dae-job subió a la azotea, no podía creer lo que veía. Ha-jun seguía saltando la cuerda, sudando a mares. Había estado saltando toda la noche,
y ahora había alcanzado la impresionante cifra de 47,000 saltos. Al escuchar ese número, Daejob no pudo evitar sentirse asombrado por la tenacidad de Jajun. Daejob intentó mantener su actitud fría, se dio la vuelta y se burló. «Tonto, ¿crees que con 100,000 saltos serás tan fuerte como yo? Sigue soñando, deja de saltar y vete a lavar los platos». Mientras tanto, Jajun seguía lanzando golpes al matón, mostrando una clara diferencia de nivel. El matón apenas había bloqueado un golpe cuando inmediatamente contraatacó, haciendo que Jajun recibiera un puñetazo. No quería prolongar más la pelea, y tan pronto como derribó a Jajun, se dio la vuelta para escapar. Pero Jajun, como un perro de caza, siguió persiguiéndolo sin piedad, decidido a un combate a muerte en él. El matón, molesto, se dio la vuelta y lanzó un golpe directo al rostro de Jajun. Jajun cayó al suelo, sosteniéndose la cara con dolor. El matón intentaba huir por miedo a ser atrapado, pero su destino estaba sellado. Apenas había dado 3 pasos cuando Jajun, tirado en el suelo, le agarró el pie para no dejarlo escapar. Un tropiezo inesperado hizo que el matón perdiera el equilibrio y cayera dando volteretas. No olviden apoyarnos con un like y suscribiéndose para motivarnos a sacar la siguiente parte rápidamente. El tropiezo hizo que su cuerpo temblara y cada escalón se sintiera como una tortura. Jajun no dudó y se lanzó, decidido a atrapar al matón, pero justo cuando parecía tenerlo asegurado, una navaja afilada pasó rozando su rostro. Los ojos de Jajun se abrieron de par en par, atónito, mientras el matón entendía que Jajun no iba a ser fácil de manejar. El matón sacó la navaja rápidamente, y Jajun sintió como si estuviera congelado. Fue en ese momento que comprendió el verdadero peligro de enfrentarse a alguien armado. El matón había decidido hacerlo arrepentirse, lanzando cuchilladas rápidas como una tormenta imparable. Jajun solo pudo retroceder, esquivando cada golpe como si fuera un baile de vida o muerte. Sin salida, tropezó con un montón de basura al lado. En ese instante, el matón intentó apuñalarlo de forma letal, pero Jajun tuvo la rapidez de agarrar una tabla para protegerse. Para su sorpresa, la tabla fue cortada en 2, y el matón rió satisfecho, como si la muerte de Jajun fuera inevitable. La navaja se acercaba cada vez más, y la sangre comenzó a brotar. En ese momento, todos en la casa se despertaron, aún aturdidos. Kim Tik notó el tanque de gas, dándose cuenta de quién intentaba hacerle daño. «¿Dónde está ese Jajun?», Deadrop comentó desde un rincón. «Ese Jajun está persiguiendo al tipo que dejó escapar el gas». Kim Tik dudó, no confiando en Jajun. Si él va, ¿no sería como buscar su propia muerte? Daejob se dio la vuelta y respondió con confianza. «Para nada. Justo cuando estaba inconsciente, Jajun me dio una bofetada para despertarme». En medio de su aturdimiento, Daejob había prometido a Jajun que si lograba atrapar a ese maldito, lo reconocería. Esa fue la razón por la que Jajun estaba dispuesto a arriesgar su vida para perseguir al matón de la calle. Sin embargo, ahora comenzaba a darse cuenta de que se había metido demasiado en problemas. La navaja venía hacia él, y sorpresivamente, Jajun decidió bloquearla con su mano. Este acto de valentía dejó al matón sorprendido, viendo que Jajun era más valiente de lo que esperaba. Jajun sonrió con confianza. Estaba listo para contraatacar. En sus ojos se veía una determinación feroz, y Jajun gritó, agarrando con fuerza el brazo del matón mientras se preparaba para golpearlo. El matón se dio cuenta de que esta era la misma técnica que usaba Daejob e intentó rápidamente contrarrestarla. Se sintió aliviado por un momento, creyendo que había vencido fácilmente a Jajun, pero antes de que pudiera disfrutarlo, Jajun comenzó a reír como un loco. El verdadero plan de Jajun no era derribarlo, sino empujarlo desde la barandilla hacia abajo. Se convirtió en una fuerza que los lanzó a ambos desde lo alto. La navaja del matón cayó, y aunque Jajun también se lastimó en la caída, se levantó a pesar del dolor, decidido. Mirando a su lado, vio al matón inconsciente en el suelo, y agarró un ladrillo para darle el golpe final, pero se dio cuenta de que ya no era necesario. El tipo estaba completamente noqueado tras golpearse con un poste en su caída. Exhausto, Jajun se dejó caer al suelo, jadeando. Se sintió victorioso, un triunfo que hasta entonces solo había soñado, se había hecho realidad. De repente, notó algo húmedo en su abdomen y al mirar vio que estaba cubierto de sangre. Al caer, la navaja del matón se había clavado en su abdomen y comenzó a temblar por la pérdida de sangre. Agotado, se desmayó junto al matón. Al despertar, se encontraba en el hospital, rodeado de Daejob y sus amigos. Afortunadamente, lo encontraron a tiempo y lo llevaron de inmediato al hospital, salvando su vida. A pesar de sus heridas, Daejob le dio unas palmaditas en la espalda y lo elogió. Cuando Daejob y los demás llegaron, el matón ya había sido llevado. Aunque Jajun no logró capturarlo, Daejob aún así reconoció su victoria. Además, Daejob cumpliría todas las promesas que le había hecho a Jajun.
Incluso Kim Tik, que había estado ausente por un tiempo, regresó y sonrió diciendo, ¿aún sigues con vida? Ahora tienes que aprender a pelear en serio. Si quieres rendirte, dímelo ahora mismo. Frente a una gran oportunidad, un sueño que había anhelado cada noche, ¿cómo podía rendirse? Sin dudarlo, Jejun respondió, tan pronto como salga del hospital, empezaré a entrenar. Su familia le mostró su gratitud después de su recuperación. Mientras Kim Tik asaba carne, le dijo, no comas más carne asada. Si quieres algo mejor, solo pídelo. Sha-jun comía como si nunca hubiera probado algo tan delicioso, sin dejar de llevarse bocados, disfrutando cada bocado de la carne asada. El padre de Dae-job solo se rascaba la cabeza, sonriendo incómodo. Si alguien viera esta escena, seguramente pensaría que realmente lo habíamos dejado morir de hambre. Antes de terminar de hablar, los sollozos de Ha-jun resonaron, sorprendiendo a todos. Dae-job se convirtió inmediatamente en el blanco de las críticas, seguramente porque lo había hecho comer atún enlatado. Dae-job protestó, pero si todos estuvimos de acuerdo en eso. Kim Tik explicó con vergüenza. Nosotros también éramos chicos que huíamos de casa como tú, así que en ese momento no podíamos compartir carne con un extraño que acababa de llegar. Jun temblaba, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes algo? La vida independiente fuera de casa es más difícil de lo que piensas. Solo querías una vida tranquila, pero ahora te encuentras en esta situación. El padre de Dae-job fue el primero en hablar. ¿Crees que eres el único que ha sufrido? Todos aquí también lo hemos pasado mal. Algunos también fueron expulsados de sus hogares como tú, por lo que entendemos lo difícil que es la vida en la calle. Si no tienes a dónde ir o no quieres vagar afuera, no nos molesta que te quedes aquí. No tienes que preocuparte por la comida separada tampoco. Aunque tenga que salir a pedir para sobrevivir, estamos acostumbrados a esta vida libre, así que no hay problema. Los demás sonrieron, asintiendo con Dae-job. Un sentimiento cálido empezó a invadir el cuerpo de Ha-jun. Hacía mucho que no sentía algo tan reconfortante. Después, todos rieron juntos, olvidando sus preocupaciones. Hacía mucho que Ha-jun no reía de esa manera. Después de ese día, su vida cambió por completo. Ya no tenía que dormir en el cuarto de lavado, pero ahora compartía cama con varios chicos fornidos, cuyo sueño no era nada tranquilo. ¿Sería esto algo bueno? Los demás en la casa empezaron a conversar con él. Aunque tenían casi la misma edad, Ha-jun aún no se había adaptado del todo. Aunque habían acordado dividir las tareas domésticas, él seguía haciéndose cargo de la mayoría, como siempre. La verdad es que todo era bastante justo, ya que los otros también tenían trabajos para mantenerse. Solo quedaban en la casa Ha-jun y Do-han-ju. Do-han-ju bostezó y de pronto recordó que debía enseñarle a pelear. Sha-jun le preguntó, ¿por qué no haces nada, ni siquiera las tareas domésticas? Do-han-ju se rió. Claro, porque soy el jefe. Poco después, Jun fue echado de nuevo de la casa, y se le exigió ganar dinero. Le dijeron que si quería compartir las tareas, tenía que hacer como los demás. ¿Cómo es que eras Do-han-ju y no podías ganar ni un centavo? Le dijeron que cuando tuviera dinero, le enseñarían a pelear. Mientras Ha-jun seguía desconcertado, vio a Do-han-ju barriendo el suelo. Desde lejos, sentía como si alguien lo estuviera animando. La verdad es que incluso el jefe tenía que trabajar. Más tarde, un vecino lo contrató para trabajar en una pequeña pizzería en un callejón. Sin embargo, apenas en su segundo día de trabajo, ya quería renunciar. No entendía por qué había gente que insistía en pedir soju en una pizzería, mientras que el dueño no se molestaba en enseñarle nada. Por el contrario, solo lo hacía trabajar para luego regañarlo. Sha-jun finalmente entendió lo que sentían los chicos que huían de casa. Parecía que tendría que buscar otro lugar. Justo cuando estaba por salir corriendo de la tienda, la hija del dueño apareció, y su belleza lo dejó atónito al instante. Sin embargo, se sintió preocupado. Ella era tan hermosa, ¿sería una complicación para él? Al fin y al cabo, nunca había atraído la atención de ninguna chica. En ese momento, Naun se inclinó hacia él, con una sonrisa encantadora. Sha-jun sintió su cara arder de vergüenza, así que decidió esforzarse para quedarse en ese trabajo. Aún no sabía cuánto cambiaría su vida. Esa noche, en un callejón oscuro, Do-han-ju acababa de derrotar a un grupo de personas. Puso su pie sobre la cabeza del último que quedaba consciente y le ordenó llamar a sus compañeros, advirtiéndoles que, si no venían, él mismo los encontraría y los eliminaría al día siguiente. Ha-jun llegó al trabajo y Naun le enseñó con paciencia. Observó cómo ella giraba la pizza con movimientos hábiles, maravillado en silencio. Ella era realmente hermosa. Cuando Ha-jun trató de abrir un tarro de pepinillos, no tuvo suficiente fuerza. Sin embargo, Naun no lo reprendió, solo lo abrió por él con suavidad. Cuando Ha-jun torpemente rompió algunos platos, Naun fue quien limpió el desastre.
No solo se aseguró de que no estuviera herido, sino que también guardó el secreto de su torpeza con su padre. Para Sejun, ella era un ángel, y se sintió increíblemente agradecido con Kim Tik por haberle conseguido un trabajo tan maravilloso, trabajar junto a un ángel. ¡Qué suerte tenía! Si no fuera por algunos clientes problemáticos, todo sería perfecto, pero al tratarse de clientes, siempre había de todo tipo. Un cliente que fumaba en el local fue reprendido por Naun, pero en lugar de obedecer, la insultó. Incluso fue tan lejos como para tirarle un vaso de agua encima. Al ver esto, Hajun no pudo mantener la calma. Quería lanzarse sobre él y darle una buena paliza. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, el dueño lo detuvo, diciéndole que esperara un poco más, ya que Naun podía manejar la situación. Por su parte, Naun solo mostró una sonrisa profesional, disculpándose con suavidad ante el cliente. El dueño rápidamente se acercó, también pidió disculpas y le ofreció cambiar el vaso por uno nuevo. Hajun no pudo evitar sorprenderse ante la actitud sumisa del dueño, asombrado de que tuviera que rebajarse tanto. Tras este incidente, la tienda cerró un momento y Hajun comenzó a cuestionarse. ¿Por qué el dueño actuaba así cuando su propia hija estaba siendo maltratada? Mientras Naun se secaba, trató de calmarlo diciendo, «Estoy bien». El dueño frunció el ceño y miró a Hajun. «¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo? ¿Quieres arruinar mi tienda?» Naun rápidamente intervino, intentando explicar por qué debían actuar de esa manera. En esa zona había muchas organizaciones peligrosas, aunque la gente común no era consciente de lo peligroso que podían llegar a ser. Por eso, debían tener cuidado con clientes como el de hace un momento. Aunque también existían personas que se aprovechaban de la situación, el dueño se mostraba resignado. No quería ver a su hija en tales circunstancias. Sin embargo, muchas tiendas ya habían cerrado por culpa de esos problemas. El dueño se llevó las manos a la cabeza, lamentándose. «Es mi culpa, no tengo otra forma de ganarme la vida. Para sobrevivir aquí, solo queda soportarlo». Naun miró a Hajun y le dio una cálida sonrisa. «Gracias por preocuparte, de verdad, estoy bien. Mientras la tienda siga abierta, podré estudiar y mi papá podrá trabajar, y eso ya es suficiente». Al escuchar esto, el ánimo de Hajun se fue apagando. Aunque Naun era de su misma edad, mostraba una madurez increíble. Naun suavemente trató de consolarlo. El padre comenzó a llorar, incapaz de soportar la impotencia de su situación, pero luego volvió a su trabajo. Mientras Hajun comenzaba a adaptarse a su empleo, también llegó el momento de su primera lección de combate. En la azotea, Do Han-yu, con un libro en mano y postura de profesor experimentado, le dijo, «Lo primero cuando peleas es superar el miedo, ¿entiendes?» Viendo que Hajun estaba petrificado, Do Han-yu le dio un golpe en la frente con el libro. «No te creas mucho por haber ganado una pelea. ¿Piensas que siempre podrás atraparlos? Si no puedes atraparlos tú mismo, nunca ganarás». Hajun, confundido, preguntó, «Entonces, ¿qué debo hacer?» Do Han-yu sonrió con una expresión astuta. «No te preocupes por eso, porque progresarás con el tiempo». De repente, se preguntó, «¿Por qué tu familia no vino a buscarte?» Hajun apretó los dientes, respondiendo con rabia, «Aunque me buscaran, no volvería». Do Han-yu soltó una risa sarcástica al escuchar su respuesta. En los días siguientes, Do Han-yu lo entrenó hasta dejarlo exhausto. Hajun corría, saltaba la cuerda, hacía flexiones, sentadillas, abdominales e incluso intentaba ejercicios extraños que nunca había visto. Pero estos entrenamientos realmente le ayudarían cuando no podía dar un golpe fuerte. Mientras él se esforzaba, su entrenador, Do Han-yu, se relajaba leyendo un cómic. Con una sonrisa burlona, Insa, temblando y cubierto de sudor, le dijo a Han-yu, «Hermano Han-yu, estos ejercicios están bien, pero no debería poder vencerlos solo con esto». Han-yu, sin entender su queja, le respondió, «¿No te mostré ya cómo hacerlo? Usa el entorno y busca armas a tu alrededor para bloquear el movimiento del enemigo. Todo se reduce a eso, pero para lograrlo, tienes que pasar por un entrenamiento duro. Lo entendí al ver lo mal que peleabas contra Park Jong-hyun. Así que sigue entrenando duro». In Ja-jun respondió con descontento. «Aún así, deberías enseñarme a usar los puños correctamente. También quiero pelear como un boxeador profesional». Mientras decía esto, Ja-jun levantó su teléfono y le mostró un video de una pelea de boxeo. Do Han-yu se levantó, intentando darle un golpe en la cabeza con el libro para hacerlo reaccionar. «¿Eres tan superficial que solo te importa la apariencia?» Terminando su frase, Do Han-yu lanzó el brazo con el libro hacia él, pero Ja-jun lo esquivó de manera fluida, dejando a ambos sorprendidos. Do Han-yu continuó atacando, y para su sorpresa, Ja-jun evitó todos los golpes sin mucha dificultad. Han-yu, con una sonrisa maliciosa, le dijo, «Perfecto, he encontrado la manera de enseñarte a pelear. Usa tu propio cuerpo». Y mientras decía esto, él se crujía los nudillos. In Ja-jun comenzó a sudar al ver este gesto.
Días después, en un edificio abandonado, un joven con casco fue emboscado por un grupo. Este grupo era el enemigo de John Hanju y estaban visiblemente preocupados. Últimamente, Hanju había estado interfiriendo con ellos constantemente. Kyung, el principal luchador del grupo, acababa de derrotar al chico del casco y se burló. ¿Qué quieres que haga ahora? El chico con casco, Hyun-tae, temblaba mientras respondía, ya te dije que no podía hacerlo. Kyung no prestó atención a sus súplicas. ¿De verdad eres tan cruel como para dejarlo destrozado así? Si eso era tan fácil, ¿por qué no desapareciste desde el principio? ¿Por qué aceptaste el dinero? Hyun-tae gritó, para, te devolveré el dinero. Por favor, déjame ir. Kyung sonrió con desdén. No necesitas esforzarte tanto. ¿Alguna vez me viste dejar algo pasar? Mientras hablaba, le empujó un palo en la boca a Hyun-tae. Pero también tengo que salir a dar la cara, ¿no? No quiero que los jefes se enteren. Los otros comenzaron a seguirlo. Si te encargas tú, las cosas serán mucho más fáciles. Kimon ordenó que trajeran a Do Han-yu en 30 minutos. La misión era más complicada de lo que pensaban. Antes de decir nada más, Kyung golpeó a Han-tae para intimidarlo, usando una táctica de matar al pollo para asustar al mono que siempre funcionaba. Los demás se dispersaron rápidamente para buscar a Do Han-yu. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su casa, llamando a la puerta sin cesar. Uno de ellos tuvo una idea repentina. ¿Qué tal si acabamos con Jong Kyung de una vez? Solo un tonto pensaría en algo así. Jong Kyung era incluso más temido que Do Han-yu. Eso sería una locura. Mientras tanto, Jae-jun caminaba distraído hacia la tienda, preguntándose si debía pedir que le pagaran semanalmente. Su mente estaba en conflicto. De repente, su mirada se detuvo en la puerta de vidrio rota de la tienda. Los tipos de antes, liderados por Wong, habían llegado y estaban causando estragos en el lugar. El tipo Corporal, te juro que no sé nada. Al escuchar esto, el tipo preguntó por teléfono, ¿de verdad es aquí? Jae-jun, que estaba fuera, fue descubierto por el tipo. Él rugió, ¿qué miras, perro? Jae-jun, apretando los dientes con ira, miró a Naun con una furia creciente. Pero en ese momento, Naun susurró, ¡corre ya! Naun era muy diferente de Jae-jun. Ella era perfecta y amable, algo que él no podría ser. Ella soportaba cosas que él nunca podría por mucho tiempo. Naun era realmente madura. Ella había soportado tanto tiempo en la tienda. Luego de confirmar con su equipo que estaban en el lugar correcto, Naun continuó con su paciencia. El tipo dirigió su atención hacia Naun, exigiéndole que revelara dónde trabajaba Kim Tik. Naun respondió con firmeza que no lo sabía. Mientras tanto, Jae-jun ya no pudo contenerse. Luchaba internamente con cada pensamiento en su cabeza. Cada persona tenía su propio camino. Él quería actuar maduro como Naun, pero no en esta situación. Después de pensarlo un momento, tomó una botella de salsa de tomate y la arrojó frente al tipo corpulento. Naun abrió los ojos de par en par, sorprendida. Él miró al tipo fijamente. Soy un cliente frecuente aquí. Este tipo se llamaba Kim Tae-yang. Tenía 17 años, medía 1,81 metros y pesaba 110 kilogramos. Un verdadero gigante. Era realmente un coloso, con músculos enormes. Nadie lo había visto entrenar, pero parecía haber nacido para pelear. Fue expulsado de la escuela al mismo tiempo que Jae-jun, y en ese entonces nadie podía enfrentarlo. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Kyung. Alguna vez pensó que, incluso estando fuera de la escuela, solo Jong Kyung sería un digno oponente. Pero ahora, Kim Tae-yang estaba aterrorizado, ya que los recuerdos de su versión de hace 17 años aparecían en su mente. Para él, Jae-jun era como un perro sin miedo. Tragó saliva y le ordenó a Jae-jun que se detuviera. Pelear con él solo llevaba a la muerte. Jae-jun observó su actitud y le dijo con valentía, «No escupas en el suelo, cerdo». El tipo corpulento se quedó sin palabras, como si el perro no entendiera la situación. Entonces, decidió obligarlo a lamer el lugar donde acababa de escupir. Luego se abalanzó hacia Jae-jun, quien, lejos de asustarse, esperaba con ansias el ataque. Recuerda la primera lección cuando peleas en la calle. Usa todo lo que esté a tu alrededor para bloquear al enemigo. Rápido como un rayo, Jae-jun lanzó una silla hacia el camino de Tae-yang, haciendo que tropezara y cayera de bruces. Ahora, Jae-jun aplicaría la técnica que Han-yu le había enseñado. Recordó las lecciones en la azotea. Con un movimiento inesperado, cuando Han-yu lanzó su ataque, Jae-jun se quedó paralizado como una estatua sin poder moverse. Al ver esto, Han-yu gritó, «Deja de quedarte ahí y lánzate». Cada paso, codo, cintura y hombro se sincronizaron en un poderoso puñetazo. Han-yu giró su pie mientras continuaba explicando. Pero el verdadero poder del jab residía en la fuerza explosiva de las piernas. Al lanzar un golpe directo, Jae-jun sintió como si estuviera presenciando una pelea de boxeo de alto nivel. Luego de realizar el movimiento a la perfección, Han-yu, respirando con dificultad, le recordó, aunque en una pelea real, esta técnica es difícil de aplicar. Pero si entrenas lo suficiente,
y entonces se dio cuenta de que Ha-jun ya estaba tirado en el suelo. Probablemente lo había golpeado por accidente. Volviendo al presente, Ja-jun había estado practicando esta técnica todo el tiempo. Lanzó un jab rápido como un rayo, pillando a Taeyang desprevenido. Mientras se movía, recordó cada palabra de su maestro. La fuerza fluía desde los pies hasta el puño. El giro de pie perfectamente ejecutado, como en un manual, resultó en un golpe directo con velocidad y precisión impecables. Al ver al tipo corpulento derribado, Naun se quedó sorprendida. Siempre había visto a Ha-jun como alguien que necesitaba ayuda, pero ahora era completamente distinto. Mientras tanto, Dae-job hablaba por teléfono con Han-ju. «¿Le enseñaste eso? Maldito, tú también deberías trabajar». Han-ju insistió en que no le gustaba trabajar. Ante esto, Dae-job le preguntó, ¿por qué Ja-jun quiere aprender a pelear? Resulta que Ja-jun quería vengarse de los que solían intimidarlo, una razón que encajaba perfectamente con alguien que había sido acosado. Pero después de aprender a pelear, tendría el valor de enfrentarse a ellos. Al oír esto, Dae-job sonrió con desdén. ¿Crees que vencerá a alguien después de aprender eso? La fuerza de un novato es limitada. Y ciertamente, Dae-job nunca estaba equivocado. Aunque el jab fue potente, no causó mucho daño al corpulento e implacable Taeyang. Él frunció el ceño y miró a Ha-jun, rascándose la cabeza. «Me sorprendiste. ¿Aprendiste a pelear? ¿Cómo pudiste hacer eso?» Apenas terminó de hablar, lanzó un golpe. La habilidad de Ja-jun para esquivar rápidamente convenció a Taeyang de que, efectivamente, había aprendido a luchar. Ja-jun levantó las manos en defensa, retrocediendo y observando. Pensó que, aunque Taeyang tal vez no era un luchador entrenado, su resistencia era impresionante. Si lo atrapaba, estaría en serios problemas. Decidió que lo más seguro era seguir esquivando y lanzando golpes hasta derribarlo. Y con esa idea, Ja-jun lanzó un puñetazo. Una persecución intensa comenzó, y Ja-jun retrocedía sin parar. Este juego de gato y ratón duró casi 10 minutos, y ahora su corazón latía con fuerza, respiraba agitadamente. Aunque lo había golpeado varias veces, Taeyang seguía de pie, incluso burlándose de Jun con su rostro magullado, como si todo fuera un juego. El cansancio comenzó a hacer mella, y Jejun sabía que Taeyang solo esperaba su oportunidad para atacar. Kim Taeyang de repente lo agarró por el cuello de la camisa y lanzó un golpe tan fuerte que parecía capaz de aplastar su espíritu. Ese golpe hizo que Ja-jun sangrara por la nariz. ¿Sería el final? Kim Taeyang sonrió desafiantemente, levantando a Ja-jun como si fuera una muñeca y apretándole el cuello, privándolo lentamente de aire. Cuando Ha-jun pensó que su vida llegaba a su fin, Naun apareció de repente y trató de intervenir. Pero como era de esperar, Taeyang la apartó fácilmente con una sola mano. Con los ojos en blanco, Ja-jun se preguntaba en su desesperación si estaría destinado a vivir en este tormento, como un espectro regresando hacia Dae-job. Antes, Taeyang pensaba que Ja-jun era un buen peleador, viéndolo inteligente y rápido. ¿Quién hubiera imaginado que solo era bueno para recibir golpes? Ya le había advertido a Han-ju que, por más que creciera, nada cambiaría. Ja-jun no era un genio como él, pero inesperadamente Han-ju parecía lleno de confianza, percibiendo algo en el aire, mientras Ja-jun miraba hacia arriba, buscando una salida. En ese momento, decidió escupirle en el ojo, un truco sucio pero extremadamente efectivo. La enseñanza de su maestro nunca fallaba. Ese truco sucio le permitió escapar del agarre de Taeyang, y luego lanzó una serie de golpes a su rostro. Taeyang solo se rió burlonamente. Aunque me golpees 100 veces, no servirá de nada. Pero Ha-jun no se rendía. Recordó la tercera lección de las peleas callejeras. Encuentra armas alrededor y ataca directamente. Rápido como un rayo, tomó una botella de cerveza y la rompió en la cara de Taeyang. Mientras este estaba aturdido, Ja-jun lanzó un golpe potente. Viendo sus movimientos, el miedo comenzó a extenderse. Sus manos ya estaban manchadas de sangre, pero Ja-jun no se detuvo. Cada golpe era una expresión de su ira y frustración acumulada. Había soportado dolores mucho peores antes. Finalmente, Taeyang también empezó a sangrar. Ja-jun concentró toda su fuerza en un último golpe, rompiendo la botella en pedazos. Naun corrió presa del pánico, intentando detenerlo, porque el gordo había sido derrotado. Ni siquiera el comerciante podía creer lo que veía. Ha-jun lo miró, apretó los dientes y amenazó. «Si te atreves a volver para causar problemas, te mataré. Acabaré con basura como tú». Después de hablar, Hyun estaba cansado y cayó al suelo. No fue suerte, ganaste con tu propio esfuerzo. Todo comenzó a desvanecerse, y Yejun solo quería cerrar los ojos un momento. Poco después, 2 secuaces del gordo aparecieron en la tienda, sorprendidos al ver a su amigo derrotado. Pensaron que el viejo había hecho todo, y rápidamente lo forzaron a levantarse para continuar intimidándolo. Pero Ha-jun fue más rápido. Él fue quien derribó a ese cerdo. Naun estaba horrorizado. Claramente ya no podía mantenerse en pie,
pero Ha-jun parecía no escuchar, murmurando las enseñanzas de Han-yu. Quería probar su fuerza, porque si lograba derrotar a estos inútiles, su poder aumentaría considerablemente. Sin pensarlo mucho, Da-ran los provocó en voz alta. Yo puedo con los dos. Pero antes de que pudiera actuar, alguien más acaparó la atención. Kim-tik apareció como un salvador. Observó la tienda destrozada y al padre e hijo dueños de la tienda llenos de heridas. Sus cejas se fruncieron de rabia. Ha-jun se preguntó, ¿por qué estás aquí? Kim-tik se ajustó el cabello y miró a los dos matones restantes, con voz grave. ¿Quién quiere morir primero? Como era de esperarse, él era el líder de la familia. Los dos no pudieron resistir ni un solo golpe de él. El de la camisa negra fue lanzado lejos antes de siquiera tocar a Kim-tik. El otro corrió la misma suerte. Da-ran miraba a Kim-tik pelear, admirado, y pensó, el gran Kim-tik es realmente fuerte. En cuestión de minutos, los había golpeado tanto que sus rostros quedaron irreconocibles. Kim-tik agarró al de la camisa negra por el cuello, exigiendo que revelara al responsable. Temblando de miedo y deseando morir en manos de Kim-tik, confesó rápidamente, todo fue idea de Jong-kyung. Yo no tengo nada que ver con el gas. No me pegues más. Sin dudarlo, Kim-tik le dio una patada en la cara, mirando al tipo inconsciente en el suelo, y dijo con enojo, así que fue la banda Hanwang quien hizo esto. Ja-jun recordó las palabras de Hyun-tae en ese instante. Tal vez esta era la organización de la que él había hablado. Todos en esta zona sabían lo peligrosa que era, con la delincuencia en aumento, al punto de que la policía no podía controlarla. Las pandillas habían elegido esta área como su centro para negocios ilegales, pero un grupo de jóvenes vagabundos ya se estaba encargando de enfrentarse a ellos. Se llamaban Hanwang. Estas pandillas habían unido fuerzas con Hanwang para controlar esta zona. Uno de los miembros más despiadados era Jong-kyung. Probablemente la familia de Kim-tik también era un obstáculo para ellos en su control del área. Probablemente vinieron hasta esta pizzería como una advertencia para que Kim-tik no se entrometiera aquí. En ese momento, el dueño de la tienda habló, explicando, Jong-kyung ya había estado aquí antes. Kim-tik frunció el ceño, confundido. ¿Por qué no me lo dijiste? El dueño respondió que no era por falta de ganas, sino por miedo a lo que podrían hacer. La imagen de un establecimiento en llamas aún permanecía en su mente. No fue un accidente eléctrico, fue obra de Hanwang. Al escuchar esto, la rabia de Kim-tik aumentó. Entendía lo que sentía esa familia. Era lo mismo que él había experimentado en la escuela. Naun, temblando, le agradeció mientras sus lágrimas caían como lluvia debido al miedo. Era la primera vez que veía a una Naun, normalmente fuerte y madura, tan vulnerable. Esta sociedad estaba podrida, llena de maldad, sin un lugar seguro. Finalmente las noticias del ataque a la pizzería llegaron a Daejeon. Kim-tik le llamó, informándole que Hanwang los tenía en la mira. Tenemos que idear una forma de enfrentarlos. Sabes cuán peligroso es Jong-kyung, pero antes debes fortalecer tu cuerpo. En ese instante, notó una tienda siendo destrozada. Los matones reían mientras una abuela y su nieto lloraban, abrazándose. La escena le partió el alma a Daejeon, quien de inmediato colgó el teléfono. Al otro lado de la calle, un matón amenazaba a la abuela con un bate. «Quiero ver al viejo». La anciana, aterrorizada, abrazó fuerte a su nieto, pues su salud no le permitía trabajar y ganar suficiente dinero. El matón no hacía distinción entre jóvenes y ancianos. Estaba a punto de golpearles con el bate. Pero afortunadamente, Daejeon llegó a tiempo para detener el golpe. Sin dudarlo, Daejeon le dio un puñetazo en la cara al matón. Al ver a su compañero ser golpeado, los otros se detuvieron de romper la tienda y se enfrentaron a Daejeon. Con una expresión de desprecio dijeron, ¿te atreves a interferir en nuestros asuntos? Somos Hanwang. Daejeon solo sonrió, sin mostrar miedo alguno. Rápidamente avanzó y les dio una patada en la cara. En cuestión de minutos, todos estaban en el suelo. Daejeon se acercó a la abuela y al niño para ver si estaban bien, pero el niño de repente le advirtió que algo se acercaba. Lamentablemente, ya era tarde. Daejeon recibió un golpe en la nuca con un bate. Chung no estaba solo, había traído a varios secuaces. La sangre corría desde la cabeza de Daejeon hasta su barbilla. ¿Te atreves a llamarme el perro de Johan Milk? ¡Qué tontos son! Aquella noche, todos se reunieron en casa de Hong Gaeon, enojados, mirando a Kim-tik. Deberías haberte ido. ¿Por qué te metiste con Hanwang? Déjalos que hagan lo que quieran con la pizzería. Kim-tik miró a los demás con sinceridad y se disculpó por haber causado problemas. Pero esa pizzería realmente es deliciosa. ¿Qué haría si cerraran? Songbin a su lado también asintió, mostrando su acuerdo. Gaeon gritó con enojo. ¿Y si tenemos que enfrentarlos, qué haremos? Daejeon se quedó atónito, sorprendido de ver lo tensos que estaban todos. Se preguntaba por qué Daejeon aún no había regresado.
Justo en ese momento, los teléfonos de los cuatro comenzaron a vibrar simultáneamente con un mensaje que mostraba a Dae-job amarrado y ensangrentado, junto con el mensaje, obra abandonada de Tess, cerca del bosque. No. Hong Ga-yeon apretó los dientes, maldiciendo a los desgraciados. Al mismo tiempo, en el sitio abandonado donde tenían a Dae-job cautivo, Jong-kyung le dio una bofetada fuerte en la cara y se burló. «¿Tus amigos no vienen? Si en 10 minutos no llegan, te mataré». Sin embargo, Dae-job lo desafió. «Hazlo. Si muero, será una boca menos que alimentar». Chung se detuvo, sorprendido y enfurecido. Levantó su bate para golpearlo de nuevo, pero justo en ese momento, los cuatro amigos llegaron. Kim Tik declaró con valentía: «Vinimos aquí para enfrentarnos a ustedes, los de Hangwang». Mientras se acercaban, Kim Tik miró a Jajun y le sugirió que se fuera. Pero por supuesto, él no abandonaría a sus compañeros. Viendo su obstinación, Kim Tik lo desafió. «¿De verdad crees que podrás ayudarnos?» En el presente, Hong Ga-yeon murmuró nerviosamente. «Son demasiados. Deben ser más de 10». Sin rodeos, Kim Tik preguntó directamente: «¿Dónde está Dae-job?» Los enemigos señalaron hacia Jong-kyung. Dae-job levantó la cabeza mirándolos y susurró: «¿Por qué vinieron? Yo solo bastaba para llamar su atención». Apenas terminó de hablar, Chung volvió a golpear a Dae-job con el bate. Al ver esto, la familia Han-yu se llenó de indignación. Chung, con una sonrisa desafiante, pisoteó la cara de Dae-job. «¿No son muy fuertes ustedes, los de la familia Han-yu? ¿Dónde ha estado Han-yu? ¿Por qué no ha venido?» Es por la confianza que le tienen que están en esta situación. Kim Tik apretaba los dientes de rabia, pero antes de que pudiera decir algo, Gion le gritó al agresor: «¡Maldito perro! ¿Crees que puedes intimidar solo porque eres fuerte?» Ella le señaló con valentía sin mostrar un ápice de temor. «Son un montón de basura». Era la primera vez que alguien se atrevía a insultarlo en la cara de esa manera. Kyung se enfureció y la miró con desafío. «Sigue ladrando, perra insolente». Inmediatamente, toda la pandilla de Hanwang se lanzó hacia ellos. Jajun estaba nervioso, sudando. Aunque Hanju era fuerte, ¿podrían realmente vencer a todos estos tipos? Mirando a los otros, que luchaban contra 2 o incluso 3 al mismo tiempo, Chain se sentía aún más preocupado. Kim Tik, con una patada precisa, logró alejar a 3 enemigos a la vez, mientras Song Bin tampoco se quedaba atrás, esquivando los golpes rápidamente. Lanzaba golpes con una precisión increíble. En ese momento, uno de los enemigos notó a Jajun y a Ga-yeon quietos, e inmediatamente alertó a sus compañeros: «Atrapen a esos dos». Sin pensarlo, Jajun corrió hacia adelante para proteger a Ga-yeon. La situación hubiera sido razonable si detrás de él estuviera un estudiante común como Naun. Pero, ¿quién estaba detrás de él? Nada menos que Hong Ga-yeon, que se enfrentaba mano a mano con Jong-kyun. Ella lo apartó, se movió rápidamente detrás de su oponente y lo agarró por la cintura. Jajun quedó boquiabierto al ver su movimiento, preguntándose por qué intentó protegerla. Ga-yeon se estiró, mirando al grupo. ¿Quién fue el idiota que dijo que quería atraparme? Incluso Garong se unió a la pelea. Hashun estaba confundido. Él también debía pelear, pero no sabía si habría alguien de su nivel. Justo en ese momento, un oponente fue lanzado frente a él. Mientras tanto, Kim Tik, en medio de la batalla, sintió una ola de peligro acercándose por detrás. Y no se equivocaba, Wong intentó un ataque por sorpresa. Si no hubiera sido por sus rápidos reflejos, la sangre de Kim Tik ya estaría cubriendo el bate. Aunque el golpe no alcanzó un punto vital, sí logró herirle en la pierna. Aprovechando el momento, Wong se lanzó a una pelea feroz contra Kim Tik. Hashun seguía luchando contra un oponente implacable. Los ataques eran tan rápidos que esquivarlos ya era agotador. Mientras retrocedía, se acercó a un barril en llamas y en un acto de ingenio tomó un palo en llamas y lo golpeó contra su oponente. Sin embargo, el enemigo aún no caía. De repente, un grito resonó. El sonido hizo que todos se quedaran inmóviles por un momento. Resulta que el enemigo había capturado a Jejun y su vida ahora estaba en peligro. Solo un pequeño movimiento más y un trozo de vidrio cortaría su arteria principal. Al ver la sangre brotar de su cuello, Jong-kyung se emocionó aún más. «Si no quieres que tu amigo muera, arrodíllate», dijo, mirando a Kim Tik con una sonrisa sádica. «¿Por qué no te lanzas como antes?» Kim Tik bajó la cabeza, con los brazos caídos. Viéndolo así de derrotado, Kyung se rió en voz alta. «Esto es hilarante. ¿Es en serio que no harás nada solo por ese mocoso? Por eso es que están en esa situación». Kyung se rió con desprecio. A pesar de tener un trozo de vidrio en el cuello, Jajun no emitió un solo gemido. Kyung golpeó suavemente la cabeza de Kim Tik con su bate. «Es una pena para ti. Elegiste pelear conmigo en lugar de escapar. Eso me asegura la victoria. Ten cuidado, no vayas a acabar con tu vida de manera tan patética». Kim Tik se burló. «Nos subestimas demasiado». Apenas terminó de hablar, golpeó fuertemente la cara de Kyung.
Recordaba cuando le sugirió a Jajun que se fuera a casa. Hashun lo miró decidido y le dijo firmemente, «Si me atrapan, déjenme atrás». Justo cuando Kim Tik atacó, el captor de Jajun no podía creer lo que veía. Nunca pensó que dejarían atrás a Jajun. Aprovechando el descuido, Jajun sujetó el trozo de vidrio que lo amenazaba. Cometieron un error al elegirte como rehén. Jajun fue quien escribió esa carta. Estas pocas historias de muerte no fueron nada para él. Kim Tik luchó contra Kyung de un humor muy cómodo, porque creía que Jajun sería la persona más loca del grupo. Después de usar su propio cuerpo como arma, Jun derrotó con éxito a un chico. Ante la mirada asombrada de sus compañeros, Kim Tik bajó la vista hacia Kyung. ¿Creías que sería tan fácil intimidarnos? Jong Kyung se acarició la mejilla golpeada y dijo, ¿creen que ya me han vencido? Rápidamente se levantó y volvió a lanzarse hacia él. Kim Tik le dio una patada, pero Kyung bloqueó con su bate. Ambos, uno avanzando y el otro retrocediendo. En el fondo, Kim Tik se preocupaba, preguntándose qué podría hacer para enfrentarlo. Kyung usaba el bate de béisbol con destreza, dificultando que Kim Tik esquivara y preparara un contraataque. Solo necesitaba un golpe decisivo, pero cuando Kyung cargó hacia él con el bate, los secuaces de Kyung lo sujetaron, inmovilizándole los brazos. La situación parecía sombría, como si Kim Tik estuviera al borde de su final. Pero Im Jae-jun siempre sabía cuándo hacer su jugada. Tomó un trozo de madera y golpeó en la cabeza al secuaz con tanta fuerza que el palo se partió en dos. Su cuerpo temblaba, respirando con dificultad, preguntándose cómo se atrevió a enfrentarse a Kyung así. Kyung maldijo entre dientes, «Malditos perros insolentes». Sus manos apretaban con fuerza el pedazo de madera, comenzando a temblar. Intentaba calmarse, recordándose a sí mismo que aunque fueran fuertes, no debía tener miedo. Después de todo, ya había golpeado a Kim Tik. No había razón para preocuparse más. Kyung se acercó lentamente, emitiendo un aura escalofriante. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su voz, fría como el hielo, preguntó, «¿Realmente quieres enfrentarte a mí?» El cuerpo de Jae-jun se quedó paralizado, sintiendo que le faltaba el aire. Kyung era diferente a cualquiera que hubiera enfrentado antes. Aunque no era de gran tamaño, Kyung parecía colosal y amenazante. Sabía que pelear con él era un suicidio. Kyung sonrió al ver su cara de miedo, y de repente le golpeó el estómago con el bat mientras le advertía, «No te atrevas a desafiarme». Jae-jun se dobló, conteniendo el vómito, claramente asustado hasta el punto de no poder moverse. Después de tratar con él, Kyung se giró, preparado para confrontar a Kim Tik. Pero lo que no esperaba era que mientras estaba ocupado con Jae-jun, Han Yo había acabado con todos sus secuaces. Se quedó sin palabras. «Han derrotado a todos mis hombres, pero luchar 3 contra 1 es algo cobarde». Hong Ga-yeon, al escuchar esto, no pudo evitar querer golpearlo con el codo. Los 3 se lanzaron hacia él. Sin embargo, Kyung, sin nada que decir, continuó, «Han derrotado a mis hombres, pero pelear 3 contra 1 es deshonroso». Hong Ga-yeon quiso arrojarse sobre él para darle un buen golpe. Los 3 atacaron al mismo tiempo, y Kyung respondió con su bate a una velocidad increíble. Song Bin, con agilidad, se movió detrás de él. De inmediato, Song Bin le lanzó un puñetazo en la espalda, pero Kyung no se rindió. Ahora estaba parado justo bajo el bate de su oponente, sin saber qué hacer. Por suerte, Kim Tik rápidamente se subió y lo agarró del cuello. Sin embargo, Kyung no se dejó vencer fácilmente. A pesar de estar sujetado, usó su fuerza para lanzar a Song Bin lejos, y la batalla continuó. Ga-yeon no dudó en lanzarse y con decisión le agarró la pierna para intentar derribarlo. Pero Kyung, con reflejos rápidos, cambió el bate de mano y la lanzó al suelo con un movimiento impresionante. Luego, agarró la muñeca de Kim Tik, empujándolo hacia adelante. Aunque los 3 todavía tenían fuerzas para pelear, estaba claro que sus energías estaban agotadas. Sabían que tenían que aprovechar cada oportunidad para tomar ventaja. Dong-kun miró a Kyung con una sonrisa arrogante y proclamó, «Este es el último favor que te concedo. Arrodíllate ante mí de inmediato». Ga-yeon, obstinada, no pudo evitar responder, «¿Te golpearon en la cabeza y te dejaron tonto? Si no quieres luchar, mejor regresa con tu mamá». Kyung soltó una risa irónica, golpeando la barra de metal del estante con fuerza, haciendo un ruido como de trueno. Con una expresión fría, Kyung comentó, «Les he dado una última oportunidad para sobrevivir, pero no la han valorado». Su sonrisa ocultaba un secreto. De repente, otro grupo de hombres apareció, rodeándolos como sombras. Kim Tik, con una preocupación creciente, murmuró, «¿Cuántos hombres tiene realmente?» Kyung, con los ojos bien abiertos, ordenó a sus secuaces, «¡Ataquen!». En menos de 5 minutos, Ga-yeon y Song Bin estaban en el suelo, derrotados. Kim Tik, de rodillas ante Kyung, sentía una mezcla de rabia y humillación. Kyung, divertido, dijo, «Tengo una sorpresa para ti. Escuché de tus hombres que les mentiste sobre abandonar la pizzería que tanto amas, ¿verdad? Pues envié a un amigo allá».
para asegurarme de que no olviden quién eres. Con una sonrisa desafiante agregó, ese amigo se llama Du. Sung-bo, ese maniático, prendió fuego en Hanwang. Kim Tae gritaba, rogándole que se detuviera, pero ¿acaso alguien tan loco como él escucharía? Sacó rápidamente su teléfono, buscando el número de Sung-bo, pero antes de marcar sintió un dolor punzante en la pierna. Increíblemente, Ja-jun todavía tenía fuerzas para arrastrarse hasta allí, incluso se atrevió a morder su pierna. Chung, furioso, le pisó la cabeza. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Suéltame ahora! La sangre de Ja-jun salpicó por todos lados. En su mente, pensaba que ese bastardo era realmente aterrador, pero ¿por él debería desaparecer la tienda? ¿Qué haría Naun entonces? Con un grito decidido, alzó la voz. No permitiré que toques esa tienda. Ja-jun gritó y mordió con fuerza su pierna, sin importar la mezcla de sangre y saliva que corría por su boca. Kyung no pudo evitar sorprenderse ante su locura. Esto no podía continuar. Sin dudar, tomó un palo y lo golpeó, lanzándolo lejos. Luego volvió a buscar el número de Jun Sung-bo. Llamó a su amigo, dispuesto a ordenarle que quemara la pizzería, pero pronto se dio cuenta de que algo en la voz sonaba extraño, como si no fuera su amigo. No tuvo que esperar mucho, ya que el cuerpo del incendiario fue lanzado frente a él, mientras la persona al otro lado de la línea. No olviden apoyarnos con un like y seguirnos para que podamos traer la próxima parte pronto. Jun Sung-bo seguía hablando con él, tirado frente a ellos en un estado deplorable, con un diente delantero menos y los ojos en blanco. Aparecieron ante ellos unas zapatillas con verse familiares. ¿Otro incendio? ¿Cuántas personas tienes que arreglar últimamente? Obviamente, quien sostenía el teléfono de Sung-bo era Do Han-yu. Su rostro mostraba una expresión terrorífica. Al ver a sus compañeros tirados en el suelo, su tono se volvió aún más gélido. Hoy, aunque rueguen y lloren, no van a escapar de mí. Encontrarse con Do Han-yu lo hizo sentir emocionado. Pensaba que él se había asustado y escapado. Los de Hanwang, al ver el cuerpo de Sung-bo tirado a sus pies, no podían evitar murmurar. ¿Incluso Sung-bo fue derrotado? ¿Va a enfrentarse solo a Hanwang? Do Han-yu, tranquilo, mostró un mensaje con fotos de las palizas que había recibido. Ya que fuiste tan amable de contarme todo esto, entonces te lo diré también. Te estoy buscando. Miró a los chicos a su alrededor con compasión. Hacía mucho que no veía a un Kim tan sediento de sangre. Al escuchar que arruinaba su empresa, ellos le preguntaron, y tras esto, el tono de Han-yu se volvió aún más despreciativo. Basura como ustedes con una empresa. No me importa lo que hagan, pero si tocaron a mi familia, no esperen salir de aquí. Apenas terminó de hablar, un idiota, creyendo que estaba solo, llamó a sus compañeros para atacarlo, y terminó pagando caro su osadía. Los demás se quedaron paralizados, viendo impotentes como uno de ellos caía en un abrir y cerrar de ojos. Han-yu los miró con desafío. ¿Vienen o qué? Son muchos. King, tocado en su orgullo, ordenó a sus lacayos que lo atraparan de inmediato. Se miraron unos a otros, dudaron un instante y luego decidieron rodear a Han-yu. Pensaban que siendo tantos, lo tendrían fácil. Pero Han-yu, con solo unos movimientos básicos, los fue derribando a todos, sin preocuparse, con sus sentidos agudos, manejando cada situación con destreza. Do Han-yu no mostró piedad, clavándoles el palo mientras los demás no podían hacer nada. Ha-jun, tratando de levantarse, miraba a Do Han-yu con duda. ¿Acaso cuando estábamos en la obra solo estaba golpeando por hacer algo? Este es el verdadero poder de Do Han-yu. De repente, Kyung gritó, Do Han-yu, detente. Si no quieres que acabe en ruinas. Aprovechando un descuido, se acercó y presionó el palo contra el brazo de Kim Tae, amenazándolo. Do Han-yu se quedó en silencio un segundo, luego continuó su ataque, desafiándolo con firmeza. Hazlo, te reto a que lo hagas. Incluso el idiota Kim Tae le agregó. El gran Do Han-yu no es alguien que se deje atrapar por cosas tan bajas. Si no fuera así, no estaría aquí. Al ver que Do Han-yu realmente no iba a detenerse, no le quedó más remedio que seguir su juego. Wong levantó el palo, apuntando directamente a la articulación de Kim, listo para golpear. Con una sonrisa satisfecha, miró a Han-yu con una expresión de suficiencia. ¿Te arrepientes ahora, no es así? ¿Arrepentirme? Han-yu le dio una patada al barril con fuego de ellos para ver quién realmente iba a arrepentirse aquí. Chung recordó lo que le dijo su jefe. He oído que tienes a Do Han-yu en tu equipo. Eso va a ser un problema serio. ¿Lo sabías? Do Han-yu es tan fuerte como el jefe de Hanwang. Pase lo que pase, no te metas con la pandilla Jordan. Son unos idiotas. Ahora mismo, él todavía se pregunta ingenuamente, ¿debería soportar si me bloquea el camino? Sí, solo evita a este tipo, recauda el dinero de protección sin problemas y todo estará en paz. Pero si te atreves a enfrentarte a él, te espera un infierno, porque en su corazón solo hay odio. Anhela derrotarlo, porque si logra vencer a Do Han-yu, nadie podrá obstaculizar su camino.
Kyung se lanza, agitando el palo como un loco sin rumbo. Solo con un leve empujón de Hanyu, los secuaces de Kyung se convirtieron en su escudo, permitiendo a Do Hanyu esquivar el ataque con gran habilidad. No solo contraatacó, sino que también utilizó a los propios secuaces de Kyung como barrera para protegerse. Este era el último secuaz restante, y ahora enfrentaba a Do Hanyu solo, mientras trataba de mantener a raya al resto de los subordinados. ¿Qué pasa, Do Hanyu?, se burló. Eres mi plato final. Kyung apretó los dientes y lanzó el palo hacia él. Pero Do Hanyu no es alguien fácil de intimidar. Rápidamente esquivó el golpe y le devolvió un puñetazo contundente. Kyung, sin rendirse, volvió a atacarlo. Hay que admitirlo, tenía cierta fuerza, lo que complicaba la situación para los compañeros de Hanyu. Él no se va a librar tan fácilmente. Do Hanyu le lanzó una patada certera al estómago, tan fuerte que los ojos de Kyung se abrieron de par en par y el palo se dobló. Al ver a su oponente caer, Do Hanyu se sintió un poco aburrido. Le ordenó, «Levántate de nuevo». Kyung, murmurando insultos, se abalanzó como el viento y abrazó la pierna de Hanyu. Do Hanyu, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. Aprovechando la oportunidad, Kyung se subió sobre él y comenzó a golpearlo en el pecho repetidamente, mientras pensaba, «¿Quién eres tú para decirme que me aparte? Tu supremacía no va a durar mucho». Do Hanyu usó su pierna para romperle el brazo. Kyung gritó de dolor, pero no dejó de insultarlo. En medio de la tensión, Hanyu, con calma, lo interrogó. «Jun Song-bo admitió que fue él quien provocó el escape de gas. ¿Y lo de tu padre, Dae-job? ¿Cómo crees que debería arreglar esto contigo? Quizás sea mejor que desaparezcas». «¿Crees que estarás a salvo después de meterte con nosotros? ¿Sabes cuántos somos? Eres un estúpido por enfrentarte a nosotros. El jefe de Hanwang no te dejará en paz». A punto de morir, Kyung aún hablaba con insolencia. Do Hanyu lo tomó por el cabello y lo arrastró hacia un tambor de fuego. Al ver las llamas, recordó los días antes de conocer a Hanyu. En esos días se sentía confiado, creyendo que podría usar a Hanyu como una alfombra para su jefe. Aunque le advirtieron que si fallaba, todo terminaría de inmediato, él no hizo caso. Y ahora debía enfrentar el destino trágico que le esperaba. Solo quedaba ser despellejado entre las brasas. Sintiendo el calor de las llamas, Kyung se arrepintió y suplicó, «Para, no necesitas ser tan cruel». Pero Do Hanyu le respondió fríamente, «Hiciste lo que quisiste, ¿ahora quieres que termine todo fácilmente?». Y siguió empujando su cabeza más cerca de las llamas, porque este era el castigo que se merecía. Él casi hizo que sus hermanos murieran. Sin piedad, Do Hanyu presionó la cabeza de Kyung contra el fuego, el precio que debía pagar por meterse con su familia. Un grito desgarrador resonó. Kyung se liberó de su agarre, derribando el tambor de fuego. Con el rostro ennegrecido y las lágrimas en los ojos, se retorcía de dolor. Las llamas cada vez más intensas envolvían su ropa. Do Hanyu, con una expresión de incomodidad, sintió un dolor de cabeza punzante. Se acercó y le pisó la boca, obligándolo a quedarse en silencio. Cha-jun, quien había estado observando toda la pelea, vio por primera vez el lado aterrador de Do Hanyu. Momentos después, el fuego se extinguió, y nadie sabía si Kyung estaba vivo o muerto. Do Hanyu se acercó, le dio unas palmadas en la cara a Dae-job para que despertara. Luego se volvió hacia Im Ja-jun y le dijo, «Tengo a Dae-job desmayado sobre mi hombro». Lo miró y sonrió. «Esta vida callejera es agotadora, ¿no crees? Vamos a casa». Im Ja-jun sonrió también. En efecto, no había nada que su gran hermano no pudiera resolver. Gracias a la habilidad de lucha de Do Hanyu, lograron salir con vida de la pelea con Hanwang. Pero en ese momento, no sabían que su relación con Hanwang apenas estaba comenzando. Después de ese día, todos terminaron en el hospital por un tiempo. Las altas facturas médicas y la pérdida de sus empleos casi los llevaron a la ruina. Por suerte, el dueño de la pizzería les ayudó a pagar las facturas. Tal vez esa era su manera de agradecerles por haber alejado a Jong Kyung. Desde entonces, Hanwang estuvo en silencio en esa zona. Jong Kyung, quien antes causaba problemas en el área, ahora desapareció de la pizzería. Con la influencia de Hanyu, las personas ya no molestaban tanto. Do Hanyu esperaba que todo se hubiera resuelto. Hoy, todos se reunieron en la casa de Do Hanyu para recibir noticias poco alentadoras. Era que la pandilla Hanwang volvería, porque sabía que había muchos como Jong Kyung. Aunque solo eran adolescentes callejeros que se unían para ganar dinero, su nivel de coordinación no era alto. Pero si alguien los organizaba, como Jong Kyung, podrían regresar para saquear y destruir. Y entonces irían tras la persona que atrapó a Jong Kyung, la familia de Do Hanyu. La reunión de hoy era para discutir si debían irse o quedarse y enfrentarlos. Dae-job, con una expresión decidida, fue el primero en hablar. «Eres el que mejor conoce la situación, pero no tenemos a dónde ir». Después de la reunión, Do Hanyu subió solo al techo, reflexionando.
Ha-jun, con algo de duda, quería preguntar. No hay manera de que me haga más fuerte rápidamente. Han-ju le sonrió para animarlo. Vas progresando rápido, para ser honesto. No esperaba que pudieras mantenerte al ritmo hasta ahora. Sha-jun lo entendió. Sabía que él diría eso. Pero después de este incidente, se dio cuenta de que no podía esquivar los ataques enemigos y solo sería una carga para todos. No quería que su falta de habilidad pusiera a los demás en peligro en futuras peleas, aunque sabía que antes de que Han Wang regresara, que no sería tan fuerte como él, pero al menos quería tener la misma resistencia que los demás. Al escuchar sus palabras sinceras, Do Hanyu sintió aún más respeto por él. Hanyu le aconsejó: lo primero es optimizar tu velocidad. Hay una forma, pero no es fácil. Mirándolo, sonrió. Tendrás que unirte al entrenamiento especial. No importa qué clase sea, él decidió que no se convertiría en un inútil. Al día siguiente, continuó su trabajo en la pizzería como de costumbre, sin que la pandilla Hanwang lo molestara. La tienda se volvió pacífica y los negocios comenzaron a prosperar. Aunque no sabía cuánto duraría esta paz, en su corazón deseaba que fuera para siempre. Mientras tiraba la basura, vio a Naun regresar de la escuela y rápidamente le sonrió. Pero hoy su actitud era extraña. Naun no dijo nada, tampoco sonrió, simplemente sostenía una bolsa de basura con un gesto sombrío. Sus manos temblaban al tocar el osito de peluche dentro. Ha-jun, preocupado, le preguntó: Naun, ¿qué pasa? Naun se giró lentamente, esbozando una sonrisa, pero en sus ojos había tristeza. ¿Qué estaba ocurriendo? Esta era la primera vez que Ja-jun la veía con una expresión tan oscura. Ella rápidamente recuperó la compostura y cambió de tema. Oh, cierto, Ja-jun, ¿no vas a la escuela? Él no ocultó el hecho de que había dejado de estudiar y que solo trabajaba ahora. Naum pensó un momento y luego lo invitó a salir después de la escuela al día siguiente. Ja-jun aceptó con alegría, como siempre. Cuando ella se fue, él se dio cuenta de que había aceptado salir con Naum y su rostro se sonrojó involuntariamente. Al día siguiente, Da-jun estaba esperando en la entrada de la escuela. Hoy, Da-jun se había arreglado más que de costumbre, con jeans negros y zapatillas Converse de caña alta, su cabello cuidadosamente peinado. Sin embargo, su nueva apariencia aún le resultaba extraña. Da-jun deseaba desaparecer en un agujero. Al principio, solo planeaba usar pantalones de pijama y una sudadera con capucha, pero Dae-job lo regañó cuando supo que tenía una cita, así que se vistió de esta manera. Da-jun se acercó al espejo del coche y revisó su aspecto. ¿Realmente me veo bien? Justo en ese momento, dos chicas pasaron riendo y bromeando. Sha-jun pensó que hablaban de él, pero en realidad solo conversaban sobre una cafetería. Luego pasaron dos chicos con sus uniformes blancos impecables, y en su corazón surgió una pizca de tristeza, aunque ya era demasiado tarde para arrepentirse. Él sabía que aquellos chicos pensaban que estaba haciendo alarde, pero en realidad solo hablaban de la cafetería. En ese momento, otros dos chicos pasaron, y al ver sus uniformes blancos y limpios, sintió una amargura en su interior. Sabía que el arrepentimiento ya no servía de nada. Él y aquellos chicos siempre habían pertenecido a mundos diferentes. Esperó, pero Naun no apareció. Miró hacia dentro de la escuela y vio a Naun parada junto a un chico rodeado de sus amigos. Ese chico atractivo se llamaba Jong Han y estaba entregándole un osito de peluche, mientras sus amigos decían: «Solo contigo hace esto, ¿sabes?». Al ver que ella sostenía el osito, el ánimo de Ja-jun cayó de golpe. Se preguntó: «Seguramente ella ya está interesada en ese chico atractivo. ¿Cómo podría fijarse en alguien como yo?». Jong Han miró a Naun y le recordó: «Esta vez no tires el peluche, ¿vale?». Mientras observaba su expresión, Naun le preguntaba por qué ella estaba tan asustada. De repente, Naun arrojó el peluche al suelo, con la cabeza gacha, temblando. «¿Cómo supiste que tiré el peluche? Ya sé que escondiste una cámara en esos osos, ¿verdad?». Al escuchar esto, Jun se quedó atónito. «¿Qué tiempos más extraños?». Jong-han esbozó una sonrisa burlona. Ya no fingía ser amable y la miraba con desprecio. «Eres muy perspicaz. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Sabes lo difícil que fue conseguir ese peluche? Ahora, ven conmigo, zorra». Extendió la mano para agarrarla, pero de repente, una mano más rápida lo detuvo. ¿Quién más que Ra-Run se atrevería a interferir? Los amigos de Jong-han, al ver a Ja-jun, comenzaron a burlarse, mirándolo con desprecio. «Esa ropa no va contigo para nada». Ja-jun, furioso, miró a Jong-han amenazante. «Nunca te han dado una paliza de verdad, ¿verdad?». Esa frase hizo que Jong-han y sus amigos se rieran aún más. «¿Quieres jugar al héroe que salva a la damisela? ¡Qué asco!». Jong-han apartó el dedo que le señalaba y dijo: «No te metas en mis asuntos, idiota». Luego le dio un puñetazo y tiró de Naun, obligándola a seguirlo. Pero en ese momento, uno de sus amigos le advirtió: «Ten cuidado». Justo cuando Jong-han volteó, recibió un golpe directo.
Al ver la sangre en sus manos, se llenó de furia. Ha-Hyun levantó su puño en posición de combate. «No te atrevas a tocar a Naun». Jong-han, con la nariz sangrando, no mostró miedo. Se colocó en posición de boxeo y se preparó para atacar. Con destreza, se agachó y lanzó un golpe seguro. El golpe acertó en la barbilla, y Naun, preocupada, corrió para ayudarlo. Aunque no quisiera admitirlo, Jong-han era fuerte. Mirando a Ja-Jun con una sonrisa burlona, dijo, «Te enseñaré lo que es el boxeo de verdad». Ja-Jun, desafiante, se rió. «¿Vas a romperme la cabeza con palabras?» Jong-han, con la mandíbula apretada, no se dio por vencido. Con el rostro serio, decidió humillarlo delante de todos. Justo cuando estaba a punto de golpearlo, su amigo de repente lo advirtió. «Hay un montón de estudiantes mirando y están grabando. Si peleas aquí, los profesores aparecerán enseguida». Nadie querría meterse en una situación tan complicada. Jong-han y su grupo se fueron, pero antes de irse, no olvidó dejarle un mensaje. «Tú eres Ja-Jun, ¿no? Me acordaré de tu cara». Luego, ambos entraron en una cafetería como habían planeado. Ja-Jun, molesto por no poder disfrutar de un ice americano, le preguntó a Naun cuánto tiempo llevaba siendo molestada por ellos, pero ella solo apretó los labios y no respondió. Ha-Hyun sintió empatía por ella, ya que él también había sufrido acoso en la escuela. Sabía que compartir sus problemas solo pondría a otros en peligro. Por eso, él siempre lidiaba solo con sus pensamientos oscuros. Esperaba que Naun pudiera abrirse, ya que aguantar en silencio no solucionaría nada, ya fuera en la tienda o en la escuela. Naun continuaba soportando en silencio. Si seguía así, terminaría quebrándose. Ja-Jun había pasado por lo mismo y no quería que Naun cayera en la misma situación. Mirándola, sonrió y dijo, «Déjame ayudarte». Al escuchar esto, Naun no pudo evitar llorar, liberando todo el dolor reprimido. «Ja-Jun, estoy tan cansada. Song Jong-han es un verdadero bastardo. Ha sido mi compañero de clase desde el primer semestre, y en ese entonces pensé que era alguien amable. Creía conocerlo bien, pero sin saber cómo, empezó a actuar de forma extraña y cada vez se volvió más atrevido, sobrepasando todos los límites. Cuando su intuición le dijo que todo se estaba saliendo de control, ya se había convertido en un juguete en sus manos. Incluso con pruebas, no podía derribarlo. Desde entonces, Song Jong-han no dejó de molestarla, y cada intento de pedir ayuda solo hizo que su padre se agotara más con los problemas de los Hanwang. Ella no se atrevía a hablar sobre su sufrimiento en la escuela. Al escuchar esto, Ja-Jun no pudo reprimir la ira que sentía. No podía creer que alguien tan radiante como Naun estuviera soportando todo esto. Juró que haría que esos tipos pagaran un alto precio. Aquella noche, en un bar de karaoke, Song Jong-han seguía molestando a una chica, rodeándola y obligándola a cantar. Aunque ella claramente no quería, en ese momento, un chico entró decidido a enfrentarlo. Pero Jong-han fue más rápido y no solo lo derribó, sino que lo pisoteó varias veces, mientras la amiga de la chica, Ji-Jeon, le suplicaba que se detuviera. Al ver eso, él propuso un trato. «Si quieres que deje de golpear a tu novio». Ella debía cantar para complacerlos. Temblando, Ji-Jeon comenzó a cantar frente a ellos. Satisfecho, Jong-han se fue al baño con otro amigo. Jong-han suspiró con frustración. «Tu amiga John Naun realmente está buena, pero no te preocupes. No dejaré que esto termine aquí». De repente, una voz familiar interrumpió su conversación. «No es necesario que hagan esto». Cuando se dieron la vuelta, un extintor golpeó directamente la cabeza de Jong-han, salpicando su sangre en el rostro de Ja-Jun. Con una sonrisa llena de emoción, Ja-Jun sostuvo el extintor y dijo, «Estoy aquí para destrozarles la cabeza». Resultó que el cobarde que Jong-han había contratado para espiar a Ja-Jun fue descubierto mientras tomaba fotos a escondidas por Do Han-yu, quien lo golpeó sin piedad. Al enterarse, Ja-Jun no pudo evitar sorprenderse. Jong-han, furioso, intentó atacarlo, pero Ja-Jun, recordando las heridas que él había causado a Naun, activó el extintor y lo roció en su cara. La espuma blanca cubría todo, impidiendo que Jong-han viera algo. Sin pensarlo, Ja-Jun levantó el extintor, dispuesto a todo, mientras consideraba que aquel tipo merecía lo peor. Regresando al momento en que el espía fue golpeado, después de llamar 6 veces, Ja-Jun descubrió que él era uno de los hombres de Sung Dong-dae. Tal vez, todo lo ocurrido en la escuela lo había enfurecido. Han-yu tuvo una idea. Esta era una excelente oportunidad para darle una lección especial. Ha-Jun, con el ceño fruncido, le preguntó confundido, «¿Qué clase de lección especial?» No había otra forma de fortalecerse rápidamente más que en combate real. Han-yu le ordenó que encontrara a Jong-han de inmediato. «Golpéalo». Con un golpe fuerte, Ja-Jun rompió el extintor contra la muñeca de Jong-han, quien retrocedió de dolor, sorprendido de que, incluso con la visión obstruida, Ja-Jun aún fuera capaz de atacar con precisión. Ja-Jun sabía que si enfrentaba a Jong-han directamente, no tendría oportunidad de ganar. Para vencer, tendría que aprovechar cada oportunidad.
Una vez más, Jajun levantó el extintor y lo lanzó hacia Jong-han, quien rápidamente esquivó el ataque. Este era el plan de Jajun, aprovechar el momento en que Jong-han estaba distraído para contraatacar. Sin embargo, justo cuando su puño estaba a punto de golpear la cara de Jong-han, este logró evitar el golpe. Jong-han lo acorraló contra la pared y le dio un golpe brutal en la cara. Jajun cayó al suelo, su cuerpo temblando de dolor. Jong-han, en cambio, solo sufrió una leve lesión en la muñeca. Mirándolo con desprecio, dijo: «Eres un completo idiota, pero gracias por venir a mí, me ahorraste el esfuerzo de buscarte. Y gracias a ti, Naun tendrá que soportar lo que viene». Con una sonrisa perversa, observó la expresión desafiante de Jajun y se burló. «¿Qué puede hacer alguien tan débil como tú? Solo me estás excitando, y tengo muchas ganas de ver a Naun». Mientras reía, Jajun se levantó, gritando: «¡Maldito degenerado! No permitiré que te acerques a Naun». Sin pensarlo, Chan se lanzó hacia él, usando las técnicas de boxeo que había aprendido. Pero tal como esperaba, Jong-han, siendo más experimentado, lo golpeó con facilidad. Jong retrocedió, jadeando, sin poder esquivar el ataque. Se preguntaba por qué, con todos esos tipos despreciables, él había podido resistir, pero con este no lograba hacer lo mismo. Aunque le dolía admitirlo, Jajun sabía que aún le faltaba habilidad para enfrentarse a él. Justo cuando Jong-han se preparaba para atacarlo nuevamente, Jajun giró rápidamente la manija de la puerta. La puerta del baño se abrió de golpe, sirviendo como un escudo para él. Jong-han gritó de dolor, sosteniéndose la muñeca hinchada por el golpe contra la puerta. Si no podía usar el boxeo, tendría que encontrar su propio método. Jajun levantó las manos y se lanzó hacia Jong-han, quien reaccionó con su otra mano. Jajun no estaba dispuesto a rendirse, solo necesitaba atraparlo una vez. La mano de Jong-han estaba tan cerca, apenas a 5 centímetros, pero no. Jajun volvió a ser golpeado, quedando como un saco de arena para los golpes de Jong-han. Ambos estaban agotados, pero Jong-han continuaba con una confianza fingida, provocándolo. Jajun lo miró con una sonrisa desafiante. «Ahora no puedes golpearme, ¿verdad? Tu mano derecha ya está hinchada. Después de golpear la puerta, ya no tienes fuerza en esa mano, ¿o sí?». Y era verdad. En circunstancias normales, Jong-han ya lo habría vencido, pero ahora su mano derecha estaba seriamente afectada. ¿Pero eso realmente importaba? Jong-han, aún confiado, siguió atacando, lanzando golpes con su mano izquierda. Jajun se cubrió el rostro y se puso en guardia. Pero entonces, Jong-han se dio cuenta de algo extraño. Jajun avanzaba lentamente, apuntando a su mano derecha. Al notarlo, Jong lanzó un golpe con su mano derecha directo a la cara de Jajun. Sin duda, el golpe fue más fuerte que los anteriores. Sin embargo, Jong-han también sufrió bastante con el impacto. Sintió que su mano derecha ya no tenía fuerzas. Mientras tanto, Jajun parecía ganar cada vez más fuerza y determinación. Sabía que tenía que ganar esta pelea por Do Han-yu. Finalmente, Jajun logró atrapar su cuerpo. Antes, estaba preocupado porque Do Han-yu le había dicho que se fuera sin enseñarle ninguna técnica nueva. Pero en realidad, Do Han-yu solo quería que enfrentara una pelea real, sin importar ganar o perder. Al ver la determinación de Jajun y sabiendo que su oponente era un boxeador, Do Han-yu le había dado un consejo importante. Si dejaba alguna abertura, debía aprovecharla y sujetarlo con todas sus fuerzas para impedir que siguiera atacando. Jong-han trató de apartarlo. Siendo alguien del gremio de boxeo, sabía lo que vendría después. Pero Jajun ignoró sus palabras. Recordando el consejo de su hermano, Jajun actuó de inmediato. Agarró con fuerza la cabeza de Jong-han, tiró de ella hacia abajo y le golpeó el abdomen con su rodilla. Y después fue improvisación pura, sin detenerse, hasta que sus huesos comenzaran a crujir. Jajun no paraba de darle golpes en las costillas. Jong-han, paralizado por el dolor, no pudo hacer nada, sintiendo cómo sus costillas se iban fracturando. Jong-han no podía aceptar que estaba siendo derrotado. ¿Todo el esfuerzo y entrenamiento de boxeo serían en vano? Durante toda su vida, Jong-han había conseguido todo lo que quería, pero hoy una enorme decepción se cernía sobre él. ¿Un boxeador profesional, derrotado por un tipo cualquiera de la calle? Jajun lo agarró por la corbata y, sin compasión, le dio un golpe directo en la cara. Jong-han cerró los ojos, temblando por completo, rogando que Jajun se detuviera. Cayó de rodillas, suplicando: «No me acercaré a ti nunca más, por favor, déjame en paz». Pero en ese instante, Jajun no mostró compasión y le dio otro golpe. Para gente como él, la misericordia no existía. Jajun gritó con voz amenazante: «Si vuelvo a ver tus cosas en esta casa, te mataré, ¿entiendes?». Justo en ese momento, se escuchó un ruido. El gordo, compañero de Jong-han, había ido a buscarlo al no ver que regresara. Al ver a sus dos amigos tirados en el suelo, apenas respirando, el gordo se lanzó rápidamente al ataque. Jong-han de inmediato le ordenó al gordo que sujetara a Jajun.
Él tomó un extintor cercano, mientras el gordo le apretaba el cuello a Jae-jun, inmovilizándolo. Jong-han levantó el extintor y le dijo, «Ahora tú también probarás cómo se siente un golpe en la cabeza». Se oyó un «pum», pero no provenía del extintor, sino de una patada de Han-ju, quien dejó a Jong-han inconsciente de un solo golpe. El gordo, al ver que golpeaban a su amigo, rápidamente se lanzó al ataque. Han-ju giró ágilmente y esquivó el golpe, dándole un codazo en la cara al gordo, quien cayó al suelo de inmediato. Jae-jun lo miró sorprendido y preguntó, «¿Por qué estás aquí?» Obviamente, para ver cómo iban las cosas. Al ver el desastre que había provocado Jae-jun, Haru no pudo evitar reconocer, «Eres bastante bueno. Si no fuera por ese tipo que intervino, habrías ganado. Parece que realmente eres el elegido. Has aprendido rápido, pero...». Su rostro se volvió serio de inmediato. «Fuiste demasiado blando. Tu amenaza no tiene ningún efecto en estos desgraciados, por eso pueden contraatacar. Si no puedes acabar con la pelea, no puedes dejarlos vivos, ya que son los que pueden clavarte un cuchillo en la garganta en cualquier momento». Su expresión se volvió sombría, no porque haya sido blando, sino porque tu amenaza no tiene ningún efecto en estos desgraciados. Solo esperan el momento para contraatacar cuando no puedes terminar la pelea. No puedes simplemente dejarlos así, porque ellos son los que estarían dispuestos a cortarte el cuello en cualquier momento. Si no hubiera estado aquí, tú serías el que estaría en el suelo ahora. Obsérvalo bien. Al decir esto, Han-ju de inmediato apretó las pelotas de Jong-han para que Jae-jun lo viera, emanando un aura de furia que daba miedo. Tienes que asegurarte de no dejar cabos sueltos. Jae-jun tragó saliva, incapaz de decir una palabra, solo observándolo con una mezcla de temor y respeto. Afuera, Hee-jeon se preocupaba al ver que no regresaban y decidió llevar a su amigo a salir del lugar. Cuando vio la puerta del baño abierta y sin nadie afuera, Hee-jeon se acercó cuidadosamente. De repente, escuchó un grito y la curiosidad la hizo asomarse para ver lo que sucedía. La escena adentro la dejó horrorizada. Era algo que no podía creer. El grupo de Jong-han estaba acurrucado, todos con la cara ensangrentada, luciendo completamente derrotados. Además estaban sin ropa, y Do Han-yu, viendo sus expresiones de miedo, les dijo, «Deberían estar más animados», en tono sarcástico, mientras ellos sollozaban suplicantes. «Ya basta», ordenó Do Han-yu, su voz era fría como el hielo. «Si se atreven a molestar a Naun o a este chico otra vez, difundiré esta foto», dijo mientras les mostraba una foto de ellos desnudos. Jae-jun, que estaba vigilando desde afuera, se dio cuenta de que Ji-jeon estaba espiando y le sonrió con resignación. Pudo haberse ido silenciosamente, pero ellos merecían ese castigo. Ji-jeon asintió, con una expresión de satisfacción. Después de esto, se ayudaron entre sí para salir de ahí. Jae-jun notó que el uniforme de ella era igual al de Jong-han. Antes de irse, ella le dio las gracias, lo cual le hizo darse cuenta de que Jong-han no solo había acosado a Naun. Jae-jun se acercó a ellos, con una mirada severa. «No solo acosaste a Naun, sino también a otras chicas, ¿verdad?» Al ver a su hermano menor Han-ju en acción, realmente sintió orgullo. 2 días después, según Naun, desde aquel día, Song Jong-han dejó de molestarla. En la escuela, él parecía un alma en pena, aunque ella se sentía culpable por haber causado que él se lastimara tanto por su culpa. Ha-jun se rió. «Jaja, no te preocupes, esto no es nada». Han-ju, el hermano mayor, miraba a los dos conversando y suspiró aburrido. «Pensé que me iban a invitar a una pizza deliciosa, pero resulta que me toca ver esta cena romántica». Naun sonrió y agradeció a ambos por ayudarla en esta situación. De repente, Jun se puso serio, mirándola a los ojos. «Naun, Song Jong-han no es el único, ¿verdad?» Al escuchar esto, el rostro de Naun se oscureció. Jae-jun ya había visto muchas fotos de chicas en el teléfono de él. Aunque las borró todas, los grupos de chat todavía existen, donde compartían sus perversiones. Jae-jun volvió a preguntar, «En tu escuela hay muchos como él, ¿verdad?» Ella reflexionó un momento y decidió contarlo todo. «Sí, en mi antigua escuela, Gran, había muchos tipos despreciables como Song Jong-han. Como decía mi papá, probablemente se dejaron influenciar por el ambiente. Jae-jun, tú lo sabes, en Jungran no hay solo un Song Jong-han, pero cualquiera puede convertirse en alguien como él en un lugar tan apartado». La noticia de que Song Jong-han había sido derrotado llegó a oídos de 2 tipos, los miembros del grupo de Ho In-tae, quienes capturaron a Ji-jeon para interrogarla sobre quién había vencido a Song Jong-han. Ji-jeon temblaba, bajando la cabeza, pero al no responder, ellos se enfurecieron y gritaron, «¿No estabas con Song Jong-han en ese momento? ¿Por qué sigues ocultando la verdad?» Ella se apresuró a explicar, «No lo sé, cuando salí del karaoke, ya los vi allí. Por eso, decidí irme directo a casa», pensó para sí misma, pero en realidad, aunque la golpearan, jamás traicionaría a quien la rescató. El hombre de cabello largo, al no obtener lo que deseaba,
Furioso le agarró el cabello, levantando la mano para bofetearla. Entonces, te golpearé hasta que recuerdes, gritó. Justo antes que pudiera hacer más, Han Yu intervino, impidiéndole continuar. Él lo miró, con una expresión de duda. ¿Quién es tú? Han Yu sonrió ligeramente y respondió con seguridad. Yo, solo soy un vagabundo que pasaba por aquí. Pero, ¿por qué no hay atún con salsa Marion en esta tienda? Este comentario parecía burlarse de él, y el tipo, furioso, le agarró del cuello de la camisa, gruñendo. ¡Maldito imbécil! ¿A quién te crees que estás molestando, Jong-han? ¿Qué tono tan sarcástico? Al ver la situación, Ji-Yeon se quedó en shock, reconociendo al chico del karaoke, Han Yu. Sin embargo, fingió no saber y exclamó, ¿me golpeaste primero? Y luego gritó, ¡ayuda! Inmediatamente apareció un chico con gorra negra frente a ellos. Después de escuchar la historia de Naun, Do Han Yu decidió no mostrar misericordia hacia ellos. De todos modos, están cerca de aquí. El chico misterioso con gorra negra resultó ser Da-Jun, y esta era su clase práctica de hoy. El hombre de pelo largo, tras recibir el golpe de Ja-Jun, cayó al suelo. El otro tipo miró a los dos con ojos cautelosos. Do Han Yu se rió con desdén. Cállate, Ha-Jun. Estos tipos son material de práctica para ti. Quiero que manejes a estos matones por tu cuenta en el futuro. Al escuchar que eran material de práctica, ellos se enfurecieron aún más. ¿Crees que somos tan fáciles de vencer? El hombre lanzó el primer golpe, pero Do Han Yu esquivó rápidamente y lo atacó con una precisión impecable, dejándolo sin tiempo de reaccionar. Nunca imaginó que un tipo tan pequeño podría ponerlo en tal apuro. Al ver a Do Han Yu despreocupado, el otro tipo corrió hacia él amenazante. «Oye, loco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué solo estás ahí parado?» Pero antes de que pudiera hacer algo, Han Yu rápidamente le torció la muñeca. Realmente este tipo era un completo tonto y engreído. Han Yu miró a Da-Jun y dijo, «Es tu turno de enfrentarte a él. Ignóralo. De todas maneras podrás ganarle». El hombre intentó liberarse de su agarre, pero no pudo. Han Yu lo miró con ojos oscuros y amenazantes. «Haz lo que te digo». Mientras tanto, Im Ga-jun seguía peleando con el tipo de cabello anaranjado, sorprendiendo a Han Yu con su habilidad. Había aprendido a esquivar y lanzar golpes. Chejun había mejorado mucho desde la última vez. Si continúa así, definitivamente logrará grandes cosas. Ha-Jun lanzó un puñetazo directo al rostro de su oponente, pero ambos estaban igualados en fuerza. Al parecer, el otro también sabía pelear. Cha-Jun continuó atacando, sin estar seguro de su propia fuerza, pero sintiendo que este tipo era más débil que los rivales anteriores. Aunque no podía acabarlo de un solo golpe, estaba seguro de que con concentración lograría ganar. Justo cuando lanzó otro golpe, Han Yu le añadió una patada, temiendo que solo uno de ellos no fuera suficiente desafío, así que le dio el otro para que también lo manejara. Ha-Jun abrió la boca sorprendido, sin entender qué estaba haciendo su hermano mayor. Han Yu simplemente se quedó ahí, disfrutando la escena. ¿Qué haces? ¿Por qué dejas que él te controle como a un juguete? A pesar de no querer admitirlo, tuvo que aceptar. No puedo vencerlo solo, y tú tampoco puedes derrotar a ese imbécil. Ambos se sentían humillados, pero necesitaban enfrentar juntos esta situación de emergencia. Ha-Jun estaba soportando un ataque de dos enemigos al mismo tiempo, sin un momento para descansar. El tipo rubio, con un golpe fuerte, hizo que Ha-Jun se tambaleara, y su compañero rápidamente lo atacó, añadiendo otro golpe. Cha-Jun logró esquivar el golpe del segundo, pero el rubio aprovechó para atacarlo por detrás, dejando a Ha-Jun luchando por mantenerse en pie y resistir los golpes. Enfrentar a dos oponentes a la vez realmente era un desafío abrumador para él. Ja-Jun estaba siendo brutalmente golpeado, sin fuerzas para contraatacar. Ji-Yeon observaba desde afuera, preocupada, sin poder quedarse quieta. «Han Yu, ayúdalo ya», gritó, esperando que alguien acudiera a ayudar a Ha-Jun.